Soy Matthew Ellis. Era profesor de historia. Estoy grabando esto porque los libros de historia no servirán de nada si no queda nadie para escribirlos. Antes de empezar, una pregunta. ¿Alguna vez han pensado en lo delgada que es la capa de barniz que llamamos civilización? En lo rápido que puede resquebrajarse y desaparecer bajo la más mínima presión. Yo solía hablar de ello en mis clases, teóricamente. Ahora estoy viviendo la respuesta. Y es mucho más frágil de lo que jamás imaginé en mis peores pesadillas académicas. Hoy todo parecía normal, o la versión de normalidad que me he acostumbrado a vivir. La casa estaba silenciosa, un silencio que siempre me ha resultado pesado desde que Sara y los niños se fueron a Lisboa. El viaje de sus vidas, decíamos. Se suponía que yo me uniría a ellos en 3 semanas, cuando terminara el semestre. El olor a café llenaba la cocina mientras yo intentaba concentrarme en calificar los ensayos finales de mis alumnos sobre el colapso del Imperio Romano. La ironía es tan densa que casi puedo saborearla ahora. El sol entraba por la ventana, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire indiferente. Estaba a punto de empezar el último ensayo cuando mi teléfono emitió un sonido que nunca antes había oído. No era una llamada ni un mensaje de texto. Era un chillido electrónico, agudo y penetrante, que hizo que se me erizara el vello de los brazos. Vibró con tanta fuerza sobre la mesa de madera que mi taza de café se tambaleó peligrosamente, derramando un pequeño charco oscuro junto a una pila de papeles. El sonido estaba diseñado para no ser ignorado, para atravesar el sueño, la música, la conversación. Era el sonido del fin de la normalidad, aunque en ese momento solo lo sentí como una intrusión violenta y desagradable. En la pantalla, con un fondo rojo y letras blancas y urgentes, apareció un mensaje del sistema de alertas de emergencia. No era una prueba. Alerta gubernamental, decía en mayúsculas. Amenaza biológica detectada en varios estados. Permanezcan en sus hogares y eviten el contacto con otras personas. Sintonicen los medios de comunicación oficiales para más instrucciones. Lo leí 1, 2, 3 veces. Las palabras parecían sacadas de una mala película. Amenaza biológica. Mi pulso se aceleró, un tambor sordo en mis oídos. Miré por la ventana. El vecino seguía cortando el césped. El mundo no había cambiado, pero el mensaje en mi teléfono decía lo contrario. Encendí el televisor instintivamente, buscando alguna confirmación, alguna explicación que tuviera sentido. Todos los canales mostraban la misma imagen. Un funcionario de aspecto sombrío, de pie en un podio con el sello del Departamento de Salud. Hablaba con una voz monótona y cuidadosamente controlada, usando palabras como protocolos de contención, situación en desarrollo y medidas de precaución. No dijo qué era la amenaza, ni cómo se propagaba, ni cuán grave era realmente. Era un discurso diseñado para calmar, pero su evasividad tuvo el efecto contrario en mí. Un sudor frío me recorrió la espalda mientras escuchaba la nada que nos estaban diciendo. Como historiador, sé reconocer la propaganda cuando la veo. He estudiado los discursos de líderes en tiempos de crisis, las palabras elegidas para minimizar el pánico y mantener el control. Aquello era un manual de gestión de crisis de manual. El problema es que solo se usan esas tácticas cuando la verdad es demasiado aterradora para ser contada directamente al público. Apagué el televisor con un movimiento brusco. El silencio de la casa volvió a caer sobre mí, pero ahora se sentía diferente. Ya no era un silencio pacífico, sino uno cargado de tensión, como el aire quieto que precede a una tormenta violenta. Mi mente empezó a acelerarse, a repasar escenarios. Una parte de mí quería creer que era una reacción exagerada, un virus de la gripe más fuerte de lo normal, un escape químico localizado. Pero la alerta a nivel nacional, la vaguedad deliberada, el tono de los funcionarios, todo apuntaba a algo mucho peor. Mis manos, al buscar el teléfono para intentar llamar a Sara, temblaban ligeramente. Tenía que hablar con ella. Necesitaba oír su voz, asegurarme de que estaban bien, aunque estuvieran a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del océano, en lo que de repente se sentía como otro planeta completamente ajeno a esto. Fue entonces cuando llegó el correo electrónico de la universidad. El asunto era claro y directo. Cierre del campus por tiempo indefinido. El texto era breve, informando que todas las clases y actividades presenciales quedaban suspendidas con efecto inmediato debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno. Se instaba a los estudiantes de las residencias a regresar a sus hogares si era posible. Sentí cómo se me contraía el estómago. Esto ya no era una noticia en la televisión. Esto estaba afectando directamente a mi vida, a mi trabajo. El mundo se estaba encogiendo, las puertas se estaban cerrando una por una. Decidí que no podía quedarme quieto. La recomendación era quedarse en casa, pero el instinto me decía que necesitaba provisiones, que si las cosas iban a peor, las tiendas serían los primeros lugares en caer en el caos. Era una apuesta.
Arriesgarme a salir ahora cuando la gente todavía estaba procesando la noticia, o esperar y arriesgarme a que no quedara nada. Cogí las llaves del coche y una lista mental rápida. Agua embotellada, comida enlatada, pilas, un botiquín de primeros auxilios más completo. Trataba de decirme a mí mismo que solo era por precaución, pero el nudo en mi garganta me decía que era por miedo. El trayecto al supermercado, que normalmente dura 10 minutos, fue extrañamente tenso. Había más tráfico de lo habitual para una mañana de día laborable. Los conductores parecían más agresivos, tocando el claxon, cambiando de carril bruscamente. La radio era un caos. Las emisoras de noticias repetían el comunicado del gobierno una y otra vez, intercalado con llamadas de oyentes asustados que compartían rumores y teorías de conspiración. Apagué la radio. El sonido de mi propia respiración, superficial y rápida, era suficiente para llenar el silencio del coche. Podía sentir la ansiedad colectiva en el aire. El aparcamiento del supermercado estaba casi lleno. La gente se movía con una prisa contenida, empujando los carritos como si fueran arietes. Dentro, la atmósfera era eléctrica. No había gritos ni peleas. Todavía no. Pero la cortesía social había desaparecido. Las miradas eran de desconfianza. Las conversaciones eran susurros urgentes. La gente no compraba para la cena de esa noche. Estaban comprando para el fin del mundo. Los carritos rebosaban de papel higiénico, latas de frijoles, paquetes de pasta y enormes bidones de agua. Era un pánico silencioso y ordenado, lo que de alguna manera lo hacía aún más inquietante. Me moví por los pasillos de forma sistemática, intentando mantener la calma. Cogí latas de atún, sopa, verduras. Pasé por el pasillo de las medicinas y lo encontré casi vacío. Alguien ya se había llevado casi todos los analgésicos, las vendas y los desinfectantes. Logré coger las 2 últimas cajas de paracetamol. En la sección de agua, un hombre y una mujer discutían en voz baja pero intensa por el último paquete de botellas grandes. No me quedé a ver cómo terminaba. Sentía un peso en el pecho, una presión que me dificultaba respirar con normalidad. Solo quería pagar e irme de allí, volver a la seguridad de mi casa. La cola para pagar era larguísima, serpenteando por varios pasillos. Nadie hablaba. El único sonido era el pitido monótono de los escáneres de las cajas y el chirrido de las ruedas de los carritos sobre el suelo de linóleo. La cajera que me atendió tenía los ojos muy abiertos, una mirada vidriosa de puro agotamiento y estrés. Se movía de forma mecánica, pasando los productos sin mirar a nadie a la cara. Le di las gracias cuando me entregó el recibo, pero no estoy seguro de que me oyera. El aire estaba tan cargado de miedo que parecía absorber todos los sonidos normales. De vuelta en casa, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, con el corazón martillándome en el pecho. El simple acto de ir a comprar comida se había sentido como una misión en territorio hostil. Empecé a guardar las cosas, mis manos aún temblorosas. Llené la despensa apilando las latas con una precisión casi obsesiva. Necesitaba controlar algo, y el orden de mi despensa era lo único sobre lo que tenía poder en ese momento. Cada lata que colocaba era un pequeño acto de rebelión contra el caos que sentía crecer fuera y dentro de mí. Una vez todo estuvo guardado, volví a intentar llamar a Sara. Esta vez la llamada se conectó después de varios tonos que parecieron durar una eternidad. Cuando escuché su voz, un Matt, preocupado al otro lado de la línea, sentí un alivio tan intenso que casi se me doblaron las rodillas. Estaban bien. Estaban en el hotel de Lisboa. Las noticias sobre la situación en Estados Unidos acababan de empezar a llegar a Europa, fragmentadas y confusas. Les habían dicho que era un brote viral severo pero contenido. Contenido. Qué palabra más vacía me pareció en ese momento. Hablé con ella y brevemente con mis hijos, Lily y Tom. Intenté que mi voz sonara tranquila, tranquilizadora. Le dije que era solo una medida de precaución, que el gobierno estaba exagerando para evitar problemas. Mentí. Le mentí a la persona que más amo en el mundo porque la verdad era demasiado pesada para compartirla a través de un océano. No quería que su viaje, el sueño por el que habían ahorrado durante años, se convirtiera en una pesadilla de ansiedad por mi culpa. Prometimos hablar todos los días a la misma hora. Colgué y el peso de esa mentira se sumó al del miedo. Me senté en el sofá, en la oscuridad mirando la pantalla en blanco del televisor. El silencio de la casa era ahora mi enemigo. Cada crujido de la madera, cada sonido de la calle me hacía sobresaltar. ¿Era el viento o era algo más? ¿Era un coche pasando o era una señal de que algo iba mal? La paranoia es una semilla que, una vez plantada en una mente fértil por el miedo, crece a una velocidad aterradora. Empecé a sentirme expuesto, vulnerable, incluso dentro de mis propias paredes. Mi casa, mi refugio, empezaba a sentirse como una trampa. Volví a encender la televisión, cambiando a un canal de noticias por cable menos conocido, esperando encontrar algo más que los comunicados oficiales.
Y lo encontré. Un reportero entrevistaba a un médico por videoconferencia. Un hombre que hablaba desde el anonimato, con la voz distorsionada y el rostro en la sombra. Lo que dijo hizo que la sangre se me helara en las venas. Habló de un patógeno hemorrágico de propagación increíblemente rápida. Fiebre alta, seguida de hemorragias internas y externas, y finalmente un colapso neurológico completo. Mencionó una tasa de mortalidad aterradoramente alta. No es como nada que hayamos visto antes, dijo la voz distorsionada del médico. La velocidad con la que avanza en el cuerpo es devastadora. Los hospitales de la zona cero ya están completamente desbordados. No mientan al público. Esto no está contenido. Se está extendiendo como un incendio forestal. La entrevista fue cortada abruptamente, reemplazada por un anuncio de coches. Pero el daño estaba hecho. Las palabras se quedaron flotando en la habitación, venenosas y terribles. Hemorrágico, colapso neurológico, desbordados. Me levanté y fui a la cocina. Me serví un vaso de agua con manos torpes. El agua temblaba en el vaso. Podía sentir el sabor amargo del miedo en la parte posterior de mi garganta. Todo lo que había temido en las últimas horas se había cristalizado en un horror concreto. Esto no era una gripe. Era una plaga sacada de las páginas más oscuras de los libros de historia que enseñaba. La peste negra, la gripe española, siempre habían sido conceptos abstractos, tragedias lejanas en el tiempo. Ahora, una nueva plaga tenía un nombre, y estaba aquí. Miré por la ventana de la cocina hacia el patio trasero de mi vecino de al lado, Mark. Él y su esposa estaban metiendo bolsas en el maletero de su todoterreno. No eran bolsas de la compra, eran bolsas de viaje, grandes y abultadas. Se movían con una prisa desesperada, mirando constantemente por encima del hombro. No estaban haciendo una escapada de fin de semana, estaban huyendo. Verlos, gente que conocía desde hacía 10 años, actuar con tanto pánico, hizo que la amenaza se sintiera más real que cualquier noticia de televisión. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Una puesta de sol hermosa y tranquila que contrastaba grotescamente con el pánico que se estaba gestando en tierra. Fue entonces cuando escuché la primera sirena. Lejos, al principio, un gemido agudo y distante. Luego otra y otra más, acercándose, superponiéndose hasta crear una sinfonía discordante y ansiosa. No eran sirenas de policía persiguiendo a un ladrón. Eran sirenas de ambulancias, muchas de ellas, y no se detenían. Su lamento se convirtió en la banda sonora del anochecer. Me alejé de la ventana y empecé a revisar las cerraduras de todas las puertas y ventanas de la casa. 1, 2, 3 veces. Un ritual inútil, lo sabía, contra una amenaza invisible que viajaba en el aire o en el contacto, pero era lo único que podía hacer. La sensación de ser un prisionero en mi propia casa se intensificaba con cada cerrojo que giraba. El mundo exterior se estaba convirtiendo en un lugar desconocido y peligroso, y estas paredes eran la única línea de defensa que tenía. Una defensa terriblemente frágil. Empecé a pensar en mi familia de una forma más desesperada. Lisboa. ¿Estaba allí también? Las noticias no decían nada de Europa, pero si el médico tenía razón, era solo cuestión de tiempo. La idea de que estuvieran atrapados tan lejos, en un país extranjero, sin nadie que los ayudara, era una forma de tortura que superaba mi propio miedo. Sentí una oleada de impotencia tan abrumadora que tuve que sentarme en el suelo, con la espalda contra la puerta principal, luchando por respirar de manera uniforme. La distancia nunca se había sentido tan vasta, tan insuperable. El teléfono sonó, haciéndome dar un respingo. Era mi hermana desde California. Su voz era aguda por el pánico. ¿Estás viendo las noticias? ¿Qué está pasando ahí fuera? Dicen que Ohio es uno de los peores sitios. Intenté calmarla, pero las palabras sonaban huecas incluso para mí. Le dije que estaba bien, que me había abastecido y que no saldría de casa. Me hizo prometer que la llamaría todos los días. Otra promesa. Mi red de comunicaciones se estaba convirtiendo en una cadena de mentiras piadosas y promesas desesperadas. Mientras hablaba con ella, mi mirada se desvió hacia la calle. Un coche de policía pasó a toda velocidad sin las luces encendidas, solo la sirena a todo volumen. Fue seguido de cerca por una furgoneta sin distintivos, de esas que usan las agencias federales. Algo grande estaba sucediendo. La respuesta oficial estaba escalando rápidamente, y eso nunca es una buena señal. Significaba que la situación se les estaba yendo de las manos, que el muro de contención, si es que alguna vez existió, se había roto por completo. Después de colgar, subí las escaleras y empecé a llenar la bañera con agua. Y luego todos los fregaderos y cualquier recipiente grande que pude encontrar. Si el agua corriente se cortaba, necesitaría cada gota. Fue una idea que surgió de la nada, un instinto de supervivencia primario que se apoderó de mi pensamiento racional.
Mientras el agua corría, el sonido parecía extrañamente fuerte en la casa silenciosa. Un recordatorio de una de las muchas cosas que daba por sentadas y que podrían desaparecer en cualquier momento. Me asomé a la ventana del dormitorio principal, que da a la calle. Ya estaba oscuro. Las farolas se encendieron, arrojando un brillo anaranjado sobre el asfalto vacío. La casa de Mark estaba a oscuras. Se habían ido. Otras casas también parecían más oscuras de lo normal, sus habitantes acurrucados dentro esperando. El silencio ahora era casi total, roto solo por el lamento lejano y persistente de las sirenas. Era el silencio de una comunidad que contiene la respiración esperando el siguiente golpe. Vi a otro vecino, el señor Henderson, un jubilado que vivía al otro lado de la calle, de pie en su porche. No se movía, solo estaba allí, en la penumbra, mirando la calle vacía. Su silueta era la de un hombre vigilando, o tal vez despidiéndose de un mundo que ya no reconocía. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia por un breve segundo. No hubo saludo, ni un gesto con la cabeza. Solo un reconocimiento mutuo de que ambos estábamos asustados, atrapados en la misma pesadilla que se desarrollaba lentamente. Empecé a sentir un agotamiento profundo, no solo físico, sino mental y emocional. El constante estado de alerta, la adrenalina, el miedo, todo ello estaba pasando factura. Mis músculos estaban tensos, me dolía la cabeza. Era solo el primer día, y ya me sentía como si hubiera vivido una semana entera en el infierno. La velocidad con la que la normalidad se había desintegrado era vertiginosa. Esta mañana había sido un profesor de historia. Esta noche era un superviviente en ciernes, atrincherado en mi casa, escuchando los sonidos del colapso. Apagué todas las luces de la casa, excepto la pequeña lámpara de mi escritorio. No quería atraer la atención. No sabía de qué o de quién, pero la oscuridad se sentía más segura. Sentado aquí, en la penumbra, empecé a darme cuenta de la magnitud de mi soledad. Sara y los niños no eran solo mi familia, eran mi ancla. Sin ellos aquí, sentía que flotaba a la deriva en un océano oscuro y embravecido, y la tormenta no había hecho más que empezar. La casa se sentía como una balsa, y no estaba seguro de cuán resistente sería. El teléfono vibró con una nueva alerta. Esta era diferente. Amarilla. Toque de queda obligatorio en todo el estado desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. Se autoriza el uso de la fuerza letal para hacerlo cumplir. Eran las 8:47 p.m. Leí el mensaje una y otra vez. Fuerza letal. La frase resonaba en mi mente. El gobierno no estaba pidiendo, estaba ordenando. Y la amenaza de violencia no venía solo del virus, sino también de los que se suponía que debían protegernos. La fina capa de civilización se estaba desprendiendo a una velocidad aterradora. Fui a la cocina y busqué entre los cajones hasta que encontré el objeto más pesado y manejable que pude. Un gran rodillo de amasar de mármol que Sara usaba para hacer pasteles. Se sentía ridículamente inadecuado. Un utensilio de cocina contra el fin del mundo. Pero su peso en mi mano era extrañamente reconfortante. Lo coloqué en la mesita de noche junto a mi cama. No sabía si podría usarlo, pero no tener nada era peor. La lógica de un hombre asustado es simple y brutal. Mientras el reloj se acercaba a las 9, el sonido de las sirenas empezó a disminuir, siendo reemplazado por un silencio casi absoluto. Un silencio antinatural, impuesto. La ciudad, el estado entero, estaba siendo silenciado. Era como si alguien le hubiera puesto una mordaza a la sociedad. Este nuevo silencio era mucho más aterrador que el ruido. Era el silencio de un depredador al acecho, el silencio de una tumba. El primer día estaba terminando, y la noche prometía ser larga y llena de una nueva clase de miedo. Decidí empezar a grabar esto. No sé por qué. Quizás para mantener un registro. Quizás para no sentirme tan completamente solo. Para hablarle a alguien, aunque no haya nadie. Si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepa cómo empezó. No empezó con explosiones y caos en las calles. Empezó con un sonido en un teléfono, con discursos vacíos en la televisión y con el miedo silencioso que se apoderó de los corazones de la gente común, en sus casas suburbanas, mientras el mundo que conocían se desmoronaba silenciosamente afuera. Ahora estoy aquí, con la cámara encendida. La luz roja parpadea, el único punto de color en la oscuridad. Afuera, el toque de queda ha comenzado. No hay sonido de coches, ni de vecinos, ni de vida. Solo el zumbido del refrigerador y el latido de mi propio corazón en mis oídos. Es un tambor que marca el comienzo de una nueva era. Una era de silencio y miedo. Y estoy completamente solo para enfrentarla. Mañana es otro día, y por primera vez en mi vida no tengo ni la más remota idea de lo que traerá. Miro la foto de Sara y los niños que tengo en el escritorio. Sus sonrisas parecen de otro mundo, de una vida diferente. Una punzada de dolor, tan aguda que me deja sin aliento, me atraviesa el pecho. La distancia entre Ohio y Lisboa ya no se mide en kilómetros, sino en la probabilidad de volver a verlos.
Y esa probabilidad, siento en mis huesos, disminuye con cada minuto que pasa, con cada sirena que sonó, con cada nueva alerta que ilumina la pantalla de mi teléfono con noticias cada vez peores. El agotamiento finalmente me está venciendo. Mis párpados pesan, mis pensamientos se vuelven confusos, pero el sueño no se siente como un refugio, sino como una rendición. Tengo miedo de cerrar los ojos, miedo de lo que podría suceder mientras duermo, de los sonidos que podría no escuchar, del tiempo que perderé sin estar vigilante, pero no puedo quedarme despierto para siempre. El cuerpo tiene sus límites, incluso cuando la mente está en estado de máxima alerta. Esta noche dormiré con el rodillo de mármol a mi lado y el teléfono en mi pecho. Antes de apagar la cámara, echo un último vistazo por la ventana. En la lejanía veo un par de faros moviéndose lentamente por una de las calles principales. No son de un coche civil, son demasiado altos, demasiado espaciados. Parecen pertenecer a un vehículo militar. Un Humvee tal vez. Se mueven sin prisa patrullando la oscuridad, haciendo cumplir el silencio. Los guardianes de nuestra nueva y frágil realidad. El barniz no solo se ha resquebrajado, se ha hecho añicos, y solo estamos viendo los primeros fragmentos caer al suelo. Apago la grabación. La pequeña luz roja se extingue, sumiéndome de nuevo en la oscuridad casi total. El zumbido del frigorífico parece ahora un rugido en el silencio absoluto. Me siento como el último hombre en la tierra, aunque sé que no es cierto. Sé que hay millones de personas como yo, sentadas en sus casas a oscuras, escuchando el silencio, preguntándose qué horrores traerá el amanecer. Y esa idea, la de un miedo compartido y universal, no es ningún consuelo. Es la confirmación de que la pesadilla es real y que todos estamos atrapados en ella. Desperté con el cuello rígido y un zumbido en los oídos. No sé si llegué a dormir realmente o si solo floté en un estado de agotamiento y ansiedad durante unas horas. Lo primero que noté fue el silencio. El toque de queda había terminado hacía casi una hora, pero la ausencia de sonido era total. No había el ruido lejano del tráfico de la autopista, ni el sonido de las primeras cortadoras de césped de la mañana, ni el ladrido de los perros. Era un silencio pesado, enfermizo. La luz de la mañana que se filtraba por la ventana parecía pálida, como si hasta el sol dudara en empezar este nuevo día. Tenía la boca seca y un sabor amargo en la lengua. Mi primer movimiento, casi un espasmo, fue coger el teléfono. Tenía un mensaje de Sara, enviado horas antes mientras yo dormía. Las noticias aquí se están volviendo locas. Dicen que están cerrando los aeropuertos. Por favor, dime que estás bien, te quiero. La sencillez de esas palabras me golpeó con la fuerza de un golpe físico. La palabra cerrando resonó en mi mente. La puerta que los separaba de mí se estaba cerrando con llave. Revisé los sitios de noticias. Eran un mosaico caótico de información contradictoria. Algunos minimizaban la situación, otros hablaban de disturbios en los centros urbanos. La verdad estaba perdida en algún lugar en medio de todo ese ruido. Encendí la televisión mientras preparaba un café. El rostro del gobernador apareció en la pantalla, con aspecto cansado pero intentando proyectar una imagen de control. Hablaba de zonas de cuarentena y de la movilización de la Guardia Nacional para ayudar en la distribución de recursos esenciales. Eran eufemismos para ciudades sitiadas y control militar. En otro canal, un reportero transmitía desde su teléfono móvil con la voz quebrada por el pánico, mostrando una multitud de personas intentando forzar la entrada a un hospital. La imagen se congeló y la conexión se cortó, sustituida por el logotipo de la cadena. La censura ya no era sutil. Hice mi llamada diaria a Sara. Su voz estaba cargada de una tensión que no podía ocultar. Los vuelos a Estados Unidos han sido todos cancelados, Matt, todos. Su tono era de incredulidad. Hablamos de opciones, pero no había ninguna. Las embajadas no respondían. Las aerolíneas habían desconectado sus centros de llamadas. Estábamos atrapados en continentes diferentes, conectados solo por este hilo electrónico cada vez más frágil. La conversación fue corta, llena de pausas largas y pesadas. ¿Qué podíamos decir? Las palabras de consuelo sonaban huecas y falsas ante una realidad tan abrumadora. Después de colgar, una nueva determinación se apoderó de mí. El miedo seguía ahí, un nudo frío en mi estómago, pero estaba siendo cubierto por una capa de pragmatismo helado. Si el mundo exterior se estaba desmoronando, entonces mi mundo interior, esta casa, tenía que convertirse en una fortaleza. Ya no se trataba de esperar a que pasara, se trataba de sobrevivirlo. El historiador que hay en mí dio paso al estratega. Bajé al sótano, un lugar que normalmente evitaba, y empecé a buscar materiales. Encontré una vieja estantería de pino que nunca había montado. Con un martillo y una palanca empecé a desmontarla. Pasé la mañana clavando las tablas de la estantería en las ventanas de la parte trasera de la casa, las que daban al patio y eran más vulnerables. El trabajo era físico, agotador.
El sonido del martillo golpeando los clavos resonaba en la calle silenciosa, un acto de desafío contra la quietud. El sudor me corría por la frente y me entraba en los ojos, y las astillas se me clavaban en mis manos suaves de académico. Pero cada tabla que fijaba era una barrera, no solo física, sino también mental. Era una forma de decirme a mí mismo que no era una víctima pasiva, que estaba luchando con las herramientas que tenía. A continuación creé lo que llamé la zona de descontaminación. En el pequeño lavadero junto a la puerta trasera, extendí una lona de plástico en el suelo. Coloqué allí un pulverizador lleno de una solución de lejía y agua, guantes de goma y un rollo de bolsas de basura. Cualquier cosa que por alguna razón extrema tuviera que entrar en la casa pasaría primero por allí. Era un procedimiento metódico, casi ritual, un protocolo para mantener la plaga fuera. Mi mente, acostumbrada a organizar hechos históricos, encontró una especie de consuelo en la creación de estas reglas. Pasé la tarde haciendo un inventario completo de todo lo que tenía. Vacié la despensa y el frigorífico, alineando cada lata, paquete y botella en el suelo de la cocina. Hice una lista detallada en una hoja de cuaderno. 24 latas de atún, 16 latas de sopa, 8 kilos de arroz, 12 litros de agua embotellada. Calculé las calorías diarias, racionándolo todo para que durara el mayor tiempo posible. El resultado fue sombrío. Quizás tenía suficiente para un mes, tal vez 6 semanas si era extremadamente cuidadoso. Ver mi supervivencia reducida a una lista de la compra era profundamente inquietante. Pasé las horas siguientes observando la calle desde la ventana del segundo piso, la única que no había tapiado. La cortina estaba ligeramente apartada, dándome una visión clara sin exponerme. Vi a la familia que vivía a 4 casas de distancia, los Thompson, cargando frenéticamente su monovolumen. Los 2 niños pequeños lloraban en el asiento trasero. Cuando estaban a punto de irse, otro vecino, un hombre al que solo conocía de vista, salió a su porche y empezó a gritarles. Les acusó de estar enfermos, de huir y de propagar el contagio. Su voz estaba llena de un veneno que nunca antes había oído. Los Thompson no respondieron. El padre simplemente se metió en el coche, con el rostro como una máscara de piedra, y aceleró, dejando al vecino gritando al aire. Este pequeño drama fue un microcosmos de lo que estaba sucediendo en todas partes. La comunidad, la idea de vecindad, estaba siendo corroída por la desconfianza y el miedo. Cada persona era ahora una amenaza potencial, cada familia una unidad aislada que luchaba por su propia supervivencia. La cooperación, la base de cualquier sociedad, estaba dando paso al tribalismo más primitivo. Más tarde, el sonido de una sirena, esta vez muy cercana, rompió el silencio. Una ambulancia se detuvo frente a la casa de la señora Gable, una viuda anciana que vivía sola. Salieron 2 paramédicos, pero no llevaban sus uniformes normales. Llevaban trajes de protección biológica blancos y completos, con máscaras de respiración que ocultaban sus rostros. Se movían con una precisión lenta y deliberada, como si caminaran bajo el agua. Ver esos trajes en mi propia calle, a pocos metros de mi casa, hizo que la amenaza fuera insoportablemente real. Observé, con el estómago hecho un nudo, cómo entraban en la casa. Pasaron quizás 20 minutos dentro. Cuando salieron, no empujaban una camilla con un paciente vivo. Traían una bolsa negra y sellada. Era inconfundiblemente la forma de un cuerpo humano. La colocaron en la parte trasera de la ambulancia con un cuidado casi reverente. Cerraron las puertas y se marcharon sin prisa, con la sirena ahora silenciosa. Me aparté de la ventana sintiendo una oleada de náuseas. La señora Gable solía darme los tomates sobrantes de su jardín. Ahora era solo carga en una bolsa negra. Fue entonces cuando noté otra cosa extraña. El silencio. No solo la falta de sonidos humanos, sino la falta de sonidos de la naturaleza. ¿Dónde estaban los pájaros? Normalmente mis mañanas estaban llenas del trino de los gorriones y los pájaros carpinteros en los árboles. Hoy, nada. El cielo estaba vacío, los árboles silenciosos. Era como si hasta los animales supieran que algo iba terriblemente mal, como si hubieran huido o simplemente se hubieran callado ante el horror que se desarrollaba. Era un detalle pequeño pero profundamente inquietante. Más tarde vi al perro de los Miller, un golden retriever llamado Rusty, que era la criatura más amigable del barrio, deambulando solo por el medio de la calle. Pero su comportamiento era erróneo. Su cola no se movía, caminaba de forma rígida con el pelo erizado. Se detuvo y empezó a ladrar furiosamente a un buzón, con una agresividad que nunca le había visto. Luego se giró y gruñó a su propia sombra. Había algo desconectado en sus ojos. Los noticieros mencionaron informes de animales con comportamientos anormales y agresivos, culpando al estrés ambiental. A mí me pareció algo más siniestro. Por la tarde, las luces de la casa parpadearon. 1, 2 veces. El frigorífico dejó de zumbar por un segundo y luego volvió a funcionar. Mi corazón dio un vuelco. La red eléctrica, la columna vertebral de nuestro mundo moderno.
La damos por sentada, pero todo dependía de ella. La comunicación, la refrigeración de los alimentos, el agua, el calor. Su fallo era la verdadera señal del fin. Un apagón ya no sería un inconveniente, sería una sentencia de muerte. Sentí una nueva oleada de miedo, más fría y profunda que antes. Fui al baño y abrí el grifo. El agua salió, pero el flujo era notablemente más débil de lo normal. Otro pilar de la civilización que se tambaleaba. Mi bañera llena de agua, que parecía un acto de paranoia el día anterior, era ahora mi posesión más preciada. Cada fallo en la infraestructura era como un nudo más en la soga que se apretaba alrededor de mi cuello. Estábamos retrocediendo, perdiendo los logros de siglos en cuestión de horas, deslizándonos de vuelta a una era más oscura y brutal. Cogí una pequeña radio a pilas y empecé a buscar en las frecuencias. La mayoría de las emisoras estaban muertas, emitiendo solo estática. Encontré una emisión de emergencia, una voz grabada en bucle. Todos los servicios de emergencia están operando por encima de su capacidad. No llame al 911 a menos que se trate de una amenaza inminente para la vida. Luego, la grabación fue interrumpida por una voz en directo, un hombre que sonaba desesperado. Nos falta personal. Si tiene alguna formación médica, por favor, preséntese en el centro cívico del condado. No podemos garantizar su equipo de protección. Era una petición de ayuda que también era una advertencia. La noche cayó una vez más, trayendo consigo el silencio impuesto por el toque de queda. Me senté en la oscuridad comiendo una lata de frijoles fríos para no gastar gas. El sabor metálico y pastoso me llenó la boca. Mi cuerpo ansiaba comida de verdad, algo caliente, pero mi mente de supervivencia anulaba esos deseos. Cada recurso era precioso, cada cerilla, cada gota de propano era un bien que no podía desperdiciarse. Estaba aprendiendo a vivir como un animal en hibernación, conservando la energía, esperando. Fue cuando oí un ruido del exterior. No era una sirena ni un vehículo. Era el sonido de cristales rotos. Venía de la casa de Mark, el vecino que había huido el día anterior. Mi corazón empezó a latir sin control. Me acerqué sigilosamente a la ventana delantera y miré por una pequeña rendija en las cortinas. Vi una figura oscura moviéndose en el porche de Mark, usando algo para forzar la puerta. Estaba sucediendo. La anarquía que temía ya no era una abstracción. Estaba en la casa de al lado. La figura, un hombre delgado con capucha, consiguió abrir la puerta y se deslizó dentro. Me sentí paralizado. ¿Debía hacer algo? Llamar a la policía era inútil. ¿Gritar? Eso solo atraería su atención hacia mi casa llena de comida y agua. Me sentí un cobarde, pero el instinto de autoconservación era una fuerza abrumadora. Apagué la pequeña lámpara que tenía encendida y sumí la habitación en la oscuridad total, esperando que el saqueador no se diera cuenta de que la casa de al lado estaba ocupada. De repente, la puerta de la casa de enfrente se abrió. Era el vecino que había gritado a los Thompson, el hombre con veneno en la voz. Estaba en su porche sosteniendo un bate de béisbol de aluminio que brillaba a la luz de la luna. «Suelta todo y lárgate de aquí», le gritó a la casa de Mark. Su voz era firme, llena de una rabia fría. «Esta es nuestra calle. No queremos a los de tu calaña aquí». Me sorprendió su valentía, o quizás era solo desesperación territorial. El saqueador salió de la casa de Mark con las manos vacías. Él y el hombre del bate de béisbol se quedaron mirando a través de la calle oscura durante un largo momento. Ninguno de los dos se movió. El aire estaba cargado de una violencia inminente. Finalmente, el hombre encapuchado escupió en el suelo. Murmuró una maldición que no pude oír y se alejó, desapareciendo en la oscuridad. El vecino del bate se quedó en su porche unos minutos más, vigilando la calle, antes de volver a meterse en su casa. Me aparté de la ventana con el cuerpo temblando. Aquello no fue un acto de heroísmo comunitario. Fue un acto de defensa territorial. Nuestra calle. No estaba protegiendo a un vecino ausente. Estaba protegiendo su propia frontera, enviando un mensaje a cualquier otro depredador que pudiera estar acechando. La policía había desaparecido. Las reglas habían desaparecido. Lo que quedaba era esto. Hombres asustados con armas improvisadas defendiendo sus pequeños reinos contra otros hombres asustados y desesperados. El rodillo de mármol que había puesto junto a mi cama me pareció ahora patéticamente inadecuado. Un bate de béisbol, un arma. Esas eran las nuevas herramientas de comunicación. Me sentí desnudo, indefenso. Mi casa, que había pasado el día fortificando, me pareció de papel. Las tablas de las ventanas no detendrían a alguien realmente decidido a entrar. Eran solo un elemento disuasorio, una ilusión de seguridad que se había hecho añicos con el sonido de los cristales rotos. Volví a encender la radio a pilas, desesperado por alguna información, alguna voz de autoridad que me dijera que lo que acababa de ver era una anomalía.
En su lugar, encontré una emisora que repetía en bucle un mensaje de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Debido a la naturaleza del contagio, es posible que los equipos de primera respuesta no puedan llegar hasta usted. Esté preparado para ser autosuficiente durante un periodo prolongado. Repito, esté preparado para ser autosuficiente. Era una admisión oficial. Estábamos solos. Pensé en mis hijos. Lily, con solo 10 años, que tenía miedo a la oscuridad. Tom, con 14, que se creía invencible. Y Sara. La imagen de sus rostros era un dolor físico en mi pecho. Mi responsabilidad era protegerlos y no podía hacer nada. Estaba aquí, a miles de kilómetros, escuchando el fin del mundo por la radio, mientras ellos estaban atrapados en un país extranjero presenciando el mismo colapso. La impotencia era un veneno que se extendía por mis venas tan seguro como cualquier virus. Decidí que necesitaba un arma mejor. El pensamiento me horrorizó. Yo, Matthew Ellis, un hombre que abogaba por el desarme y que nunca había poseído un arma en su vida, estaba ahora rebuscando en mi propia casa algo que usar para herir a otro ser humano. Encontré un juego de cuchillos de cocina grandes en el bloque de madera. Cogí el más grande, el cuchillo de chef. La hoja de acero estaba fría y pesada en mi mano. Se sentía extraña, incorrecta, pero la mantuve conmigo. Esta noche la oscuridad parecía diferente. Ya no era solo la ausencia de luz, estaba viva, llena de amenazas imaginadas y reales. Cada crujido de la casa al asentarse era el paso de un intruso. Cada sombra que se movía con el viento fuera era una figura acechando. Mi propio hogar se había transformado en un lugar extraño y hostil. Yo era un guardia en una torre de vigilancia, oteando un territorio enemigo que, hacía solo 2 días, era mi tranquilo barrio residencial. Mi cuerpo estaba tenso como un alambre de espino. El agotamiento había sido sustituido por una adrenalina nerviosa que me hacía sentir los nervios a flor de piel. No podría dormir esta noche. El sueño era un lujo que ya no podía permitirme. La vigilia era ahora una necesidad para la supervivencia. Me senté en la silla más oscura del salón, de espaldas a la pared con el cuchillo de cocina en mi regazo, y esperé. Esperé el sonido de pasos en el porche. Esperé el amanecer. Empecé a entender los colapsos sobre los que enseñaba de una manera visceral. La caída de Roma no fue un acontecimiento único. Fue un proceso lento y agónico de desintegración. Las legiones se retiraron. Las carreteras cayeron en desuso. Las leyes dejaron de aplicarse. La gente corriente, los ciudadanos, se quedaron solos para defenderse, viendo cómo su mundo se encogía hasta las paredes de su propia casa y luego hasta el alcance de su propio brazo armado. Estaba viviendo la historia y era aterrador. Mi reloj de pulsera marcaba las 3 de la madrugada, la hora más oscura. El silencio exterior era absoluto. Mi vecino, el vigilante del bate de béisbol, también debía de estar despierto, escuchando. Estábamos todos despiertos en nuestras pequeñas fortalezas, enemigos potenciales unos de otros, unidos solo por nuestro miedo compartido a la oscuridad y a lo que ahora contenía. La fina capa de civilización no solo se había agrietado, se había pulverizado, reducido a polvo. Continué mi vigilia. El cuchillo en mi mano ya no me parecía tan extraño. Empezaba a sentirse como una extensión de mi brazo, una necesidad. El hombre que era hace 48 horas, el profesor preocupado por los ensayos de los estudiantes, había desaparecido. En su lugar estaba esta criatura tensa y alerta, sentada en la oscuridad, escuchando los sonidos del apocalipsis, aprendiendo las nuevas reglas. Y la primera regla era simple: no confíes en nadie, no esperes ayuda, sobrevive. La luna se asomó entre las nubes, arrojando una luz pálida y fantasmal sobre la calle. Iluminó la casa de Mark, con su puerta rota pareciendo una boca oscura y abierta. Era una herida abierta en el barrio, una señal visible de la enfermedad que nos estaba consumiendo. La enfermedad no era solo el virus, era lo que el virus nos estaba haciendo, como nos estaba despojando de nuestra humanidad capa por capa, hasta que no quedaba nada más que el instinto animal de sobrevivir a cualquier coste. Me miré la mano que sostenía el cuchillo. No la reconocí. Era la mano de un extraño. Tenía las uñas sucias, los nudillos arañados por el trabajo de tapiar las ventanas. Era la mano de un hombre que estaba siendo rehecho por la crisis, moldeado en una forma más dura y primitiva. Y una parte de mí, una parte que me asustaba profundamente, se preguntaba si esta nueva versión de mí mismo sería la única capaz de sobrevivir a lo que estaba por venir. La noche continuó, silenciosa e interminable. El cansancio empezó a pesar de nuevo, un peso físico sobre mis hombros y párpados. Luché contra él sacudiendo la cabeza, clavándome las uñas en la palma de la otra mano para mantenerme alerta. Sabía que si me dormía, mis defensas bajarían. Mi fortaleza solo era tan fuerte como la vigilancia de su guardia, y yo era el único guardia. La responsabilidad era abrumadora.
Cada segundo que pasaba sentía que me hundía un poco más en este nuevo mundo, dejando atrás al hombre que era. Finalmente vi la primera señal de cambio, un ligero clareo en el horizonte oriental, el gris pálido que precede al amanecer. La noche estaba terminando. Había sobrevivido a otra, pero la sensación no era de alivio, era solo una pausa, un aplazamiento. El amanecer no traía promesas de seguridad ni de esperanza, solo traía luz para ver mejor los horrores que revelaría el nuevo día. El ciclo volvería a empezar, y yo tenía que estar preparado. Cerré los ojos un momento, no para dormir, sino para visualizar el rostro de Sara. Era mi única ancla, el recuerdo de su sonrisa, el sonido de su risa. Tenía que sobrevivir por ellos. No importaba en qué tuviera que convertirme, o lo que tuviera que hacer. Tenía que aguantar. Tenía que estar aquí cuando, o si, alguna vez conseguían volver. Esa idea, esa chispa de esperanza casi imposible, era lo único que me impedía rendirme a la desesperación que me rodeaba. Abrí los ojos de nuevo. El cielo se estaba aclarando. La calle de fuera emergía lentamente de las sombras, revelando la misma escena de desolación silenciosa de la noche anterior. La casa de Mark con la puerta rota. Las otras casas, silenciosas y cerradas como tumbas. Mi reflejo en la ventana oscura era el de un fantasma. El segundo día del colapso había terminado. El tercero estaba a punto de empezar. Y yo seguía vivo. Por ahora, eso tendría que ser suficiente. El tercer día amaneció gris y húmedo. Una lluvia fina caía, lavando la calle y haciendo que la puerta rota de la casa de Mark pareciera una herida aún más oscura y ominosa. La noche había sido una tortura de vigilia. Cada sombra un posible intruso. Cada gota de lluvia contra el cristal un posible paso. El cuchillo de cocina seguía en mi mano cuando la primera luz se filtró por las rendijas de las tablas. Mi cuerpo entero dolía por la tensión, un dolor sordo en los músculos. Me obligué a moverme, a seguir la rutina que era mi única ancla. Comprobar cerrojos, mirar por las ventanas, comer media lata de melocotones fríos, cuyo dulzor era un contraste grotesco con el miedo en mi boca. El sonido comenzó sobre las 10 de la mañana. Un rugido grave y profundo. La vibración de motores diésel pesados que parecían sacudir los cimientos de la casa. Me precipité a mi puesto de vigía en la ventana del segundo piso, con el corazón martilleando contra mis costillas. Lo que vi me hizo contener la respiración. Un convoy de vehículos militares, Humvees y camiones de transporte de tropas pintados con el camuflaje digital del ejército avanzaba lentamente por nuestra calle residencial. La imagen era tan surrealista que mi cerebro tardó un segundo en procesarla, como si una escena de una película de guerra se hubiera superpuesto a mi realidad. Los camiones se detuvieron con un chirrido de frenos de aire y de sus partes traseras saltaron soldados. Se movían con una eficiencia ensayada, desplegándose y tomando posiciones. Estaban completamente equipados para el combate. Cascos, chalecos antibalas, fusiles de asalto M4 sostenidos firmemente contra el pecho. Sus rostros estaban ocultos por máscaras de gas y gafas oscuras que reflejaban el cielo gris. Su presencia era una dualidad aterradora, una oleada de alivio porque la autoridad estaba siendo restaurada, y al mismo tiempo un miedo profundo, porque su llegada significaba que la situación era lo suficientemente grave como para requerir una respuesta militar en suelo estadounidense. Un oficial bajó de un Humvee con un megáfono. Su voz, metálica y desprovista de emoción, retumbó en la calle silenciosa. Atención, residentes. Por orden del gobernador, este vecindario está bajo estricta cuarentena. Permanezcan en sus hogares. Es por su seguridad. La ayuda está en camino. No salgan a la calle bajo ninguna circunstancia. La voz hizo una pausa antes de añadir la última frase, cada palabra cayendo como un martillazo. La desobediencia a esta orden será enfrentada con la fuerza. Esa última palabra, fuerza, quedó suspendida en el aire húmedo, una amenaza desnuda y cruda. Esto no era un rescate, era una ocupación. Los soldados trabajaron rápidamente, erigiendo una barricada improvisada en la entrada de la calle con uno de sus camiones y rollos de alambre de espino. Establecieron un puesto de control. Sus movimientos eran precisos y económicos. Su presencia impuso una nueva forma de orden, un silencio que ya no era el de la incertidumbre, sino el del control militar. Durante varias horas los observé, fascinado y aterrorizado. Patrullaban en parejas, sus botas chapoteando rítmicamente en el asfalto mojado. El caos de la noche anterior parecía haber sido sofocado bajo una bota militar. Una pequeña y traicionera chispa de esperanza se encendió en mí, una que mi mente lógica se apresuró a extinguir. Aproveché esta aparente calma para intentar mi llamada diaria a Sara. La conexión tardó una eternidad en establecerse y cuando finalmente oí su voz, era débil y estaba llena de estática, como si viniera del otro lado del universo. «Matt, apenas te oigo», dijo ella, sus palabras siendo devoradas por el ruido blanco. Le grité al teléfono contándole lo de la Guardia Nacional.
Ella logró decirme que Lisboa también estaba entrando en un bloqueo total. Todo está cerrando. Tengo miedo. Fue lo último que escuché claramente antes de que la llamada se cortara y fuera reemplazada por el zumbido de una línea muerta. Me quedé sentado en silencio, mirando el teléfono mudo. La estática pareció un símbolo de la creciente distancia entre nosotros. Ya no era solo una distancia física, era una distancia tecnológica, una fractura en la propia estructura que nos mantenía conectados. Poco después, la pantalla de mi televisor se volvió negra. La luz del módem de internet parpadeó y se apagó. Intenté reiniciarlo, un acto inútil de un hombre de una era pasada que intentaba arreglar un problema que ya no entendía. La red había caído. Mi ventana al mundo exterior acababa de ser tapiada, al igual que las de mi casa. Mi único vínculo con el exterior era ahora la pequeña radio a pilas. Pasé horas girando el dial, pero la mayoría de las frecuencias eran solo silencio o el siseo de la estática. Las pocas emisoras que aún emitían transmitían el mismo mensaje gubernamental grabado en bucle, instando a la calma y prometiendo que la situación estaba bajo control. Eran las mismas palabras de hacía días, pero ahora, con soldados patrullando mi calle y todas las comunicaciones cortadas, sonaban como una mentira desesperada y patética. La información oficial no se había vuelto contradictoria, simplemente había dejado de existir. Por la tarde, la ilusión de orden que trajo la Guardia Nacional comenzó a desmoronarse. Vi al señor Jennings, que vivía en la casa de la esquina, intentar salir de la calle en su coche. Se detuvo en el puesto de control y discutió con los soldados. Incluso desde la distancia podía oír la desesperación en su voz. Mi esposa necesita insulina. La farmacia está a 5 minutos. Los soldados no se inmutaron. Sus rifles permanecían en posición de alerta. Después de varios minutos de súplicas, uno de los soldados empujó al señor Jennings hacia atrás, lejos de su coche, con la punta de su arma. El señor Jennings, un hombre de unos 60 años, tropezó hacia atrás, con una expresión de incredulidad y conmoción en su rostro. Levantó las manos en señal de rendición y caminó lentamente de vuelta a su casa derrotado. Su coche permaneció junto a la barricada. Observé la escena con un horror creciente. La guardia no estaba aquí para ayudarnos a conseguir suministros. No estaban aquí para protegernos unos de otros. Su única misión era contenernos. Éramos prisioneros en nuestras propias casas, y ellos eran nuestros carceleros. Más tarde, vi a mi vecino de enfrente, el hombre del bate de béisbol, intentar un enfoque diferente. Salió a su porche con un paquete de botellas de agua y trató de ofrecérselas a una patrulla de 2 soldados que pasaba. Deben tener sed», gritó, con una voz que pretendía ser amistosa. Los soldados ni siquiera giraron la cabeza. Continuaron su marcha rítmica, como si él no existiera. Su indiferencia era más escalofriante que la agresión. Eran una fuerza impersonal, sorda a las necesidades o gestos humanos, autómatas con uniforme. La noche cayó de nuevo, y con ella una oscuridad total, ya que la electricidad no había vuelto. Las farolas de la calle no se encendieron. La única iluminación provenía de la pálida luna. El toque de queda impuesto por los soldados era absoluto. No se oía nada, ni un susurro. Alrededor de la medianoche, un sonido agudo rasgó el silencio. Un único disparo, no muy lejos. Me estremecí en mi silla, con los músculos tensos. Esperé el sonido de gritos, de vehículos acercándose, de cualquier tipo de respuesta. No hubo nada. El sonido del disparo fue simplemente engullido por la noche, un evento sin consecuencias en el nuevo vacío de la ley. La falta de energía tuvo consecuencias inmediatas y prácticas. El zumbido tranquilizador del frigorífico había desaparecido y con él mi capacidad para conservar los pocos alimentos perecederos que me quedaban. En el cuarto día, el olor comenzó. La leche se agrió. La carne del congelador empezó a descongelarse y a pudrirse. Tuve que abrir el frigorífico y el congelador y vaciarlo todo en bolsas de basura. El olor a descomposición llenó mi cocina, un símbolo tangible del mundo pudriéndose a mi alrededor. Ahora mi dieta consistía exclusivamente en latas. Los días comenzaron a fusionarse en una neblina monótona y aterradora de espera. Perdí la noción de cuál era el día 4 o el 5. ¿Acaso importaba? La rutina era la misma. Despertar, comer una pequeña ración, vigilar, esperar. El único cambio era la profundización de la desesperación y el deterioro del mundo exterior. Una noche vi una luz débil moviéndose en el patio trasero del señor Jennings. Me asomé con más cuidado. Era él, con una pala, cavando a la luz de una linterna. Poco después arrastró un bulto pesado envuelto en una manta fuera de su casa y lo colocó en el agujero poco profundo. No necesité adivinar qué era. La esposa del señor Jennings no había conseguido su insulina. Observé, paralizado por el horror y una extraña sensación de entumecimiento, cómo paleaba la tierra húmeda sobre el bulto. No hubo ceremonia, no hubo lágrimas que pudiera ver.
Solo la mecánica sombría de un hombre enterrando a su esposa en su propio jardín porque no había ningún otro lugar a donde ir. El mundo se había encogido tanto que nuestros patios traseros se estaban convirtiendo en cementerios. Me aparté de la ventana y vomité en el fregadero de la cocina. El olor en la calle también empezó a cambiar. Ya no era solo el aire limpio de la lluvia o la fragancia de las flores. En ciertos días, cuando el viento amainaba, un olor dulce y empalagoso flotaba en el aire. El inconfundible hedor de la muerte. Provenía de varias casas, donde las luces nunca se encendían y las cortinas permanecían siempre cerradas. El virus estaba trabajando silenciosamente detrás de esas puertas y la Guardia Nacional, con toda su fuerza, no podía hacer nada para detenerlo. No estaban conteniendo el virus, solo estaban enjaulando a los moribundos. El aislamiento total comenzó a roer los bordes de mi cordura. El silencio era un enemigo físico, una presión en mis tímpanos. Para combatirlo empecé a hablar solo. Narraba mis acciones en voz alta como si fuera un documental de mi propia y patética existencia. Ahora voy a abrir una lata de judías. Comeré la mitad y guardaré la otra mitad para mañana. La vibración de mi propia voz en mi pecho era un recordatorio de que todavía estaba aquí, de que todavía era humano. Empecé a tener largas y detalladas conversaciones con Sara en mi cabeza. Le contaba lo que veía desde la ventana, le pedía consejo, imaginaba lo que me diría para tranquilizarme. Su voz en mi mente era la única compañía que tenía, una construcción de mi memoria y mi desesperación, y me aferré a ella con la fuerza de un hombre que se ahoga. A veces me sorprendía respondiéndole en voz alta solo para que el eco de mi propia voz me devolviera a la terrible realidad de la habitación vacía. Un día, la batería de mi teléfono móvil murió. Intenté encenderlo, pero la pantalla permaneció negra, un espejo oscuro que reflejaba mi rostro demacrado. Ese pequeño rectángulo de cristal y metal era mi último vínculo tangible con mi familia. Contenía sus fotos, sus mensajes, y ahora estaba muerto. Un ladrillo inútil. Sentí una oleada de pánico y pérdida tan intensa que grité, un sonido ronco y animal que me arañó la garganta. Fue la primera vez que hacía un ruido fuerte en días, y el sonido me asustó en la casa silenciosa. Estaba verdaderamente solo ahora. Poco después, las pilas de la radio también se agotaron. La voz del locutor de emergencias carraspeó y murió a mitad de una frase, reemplazada por un suave siseo y luego por un silencio absoluto. El último hilo que me conectaba con el mundo exterior se había cortado. El silencio ya no era solo la ausencia de sonido. Se convirtió en una presencia, una entidad pesada y sofocante que llenaba cada rincón de la casa, presionándome, amenazando con aplastarme bajo su peso. El mundo podría haber terminado y yo no lo sabría. Me senté en la oscuridad durante lo que parecieron horas, agarrando el teléfono muerto como si fuera una reliquia sagrada. Mi mente estaba vacía de pensamientos, llena solo de un zumbido blanco de desesperación. Miré por la ventana hacia la calle. La misma escena de siempre, las casas silenciosas, la barricada a lo lejos, los soldados patrullando. Uno de los soldados en el puesto de control se quitó el casco por un momento para secarse el sudor de la frente con el dorso de su guante. Por primera vez vi su rostro. No era un monstruo sin rostro, ni un autómata del gobierno. Era solo un chico. No podía tener más de 19 o 20 años. Tenía la cara cubierta de acné juvenil y una expresión de puro y absoluto terror en sus ojos. Miró las casas silenciosas que lo rodeaban, la calle muerta, y su vulnerabilidad era palpable. Estaba tan asustado como yo. Este breve atisbo de humanidad no me proporcionó ningún consuelo. Al contrario, profundizó el horror hasta un nivel insoportable. Él, con su rifle y su entrenamiento, estaba tan asustado y atrapado como yo. Me di cuenta en ese momento con una certeza fría y pesada que se asentó en el fondo de mi alma de que no había nadie al mando. La ayuda en camino era una mentira. Los soldados no eran salvadores, eran otros prisioneros con armas. Todos estábamos solos en esto, los carceleros y los encarcelados, todos hundiéndonos juntos en la misma oscuridad. No iba a haber un rescate, no iba a haber un regreso a la normalidad. Esto era la normalidad ahora, y yo estaba atrapado en ella, con nada más que mis raciones, un cuchillo y los fantasmas de mi familia. La casa ya no se sentía como una fortaleza, se sentía como una tumba, un lugar donde había venido a esperar el final. Los tablones en las ventanas no eran para mantener fuera a los monstruos, eran para sellarme a mí dentro con mi propia desesperación. El silencio ya no era solo silencio, era el sonido del mundo conteniendo la respiración antes de que todo se volviera negro para siempre. Y en ese silencio me senté y esperé. Comencé a pensar en la historia de una manera diferente, ya no como una serie de eventos grandiosos, sino como una colección de silencios. El silencio de las ciudades después de una plaga, el silencio de un campo de batalla después de la masacre, el silencio de un hogar donde la esperanza finalmente ha muerto,
Estaba viviendo dentro de uno de esos silencios ahora, convirtiéndome en una nota a pie de página olvidada en un capítulo final y no escrito de la historia humana. La cara de aquel joven soldado quedó grabada en mi memoria. En sus ojos vi mi propio miedo reflejado. La comprensión de que el uniforme, el arma, el gobierno eran todas ilusiones de control. El verdadero poder, el único poder que quedaba en el mundo, era este patógeno invisible que nos estaba cazando uno por uno en nuestras casas, mientras los que se suponía que debían protegernos simplemente montaban guardia en el exterior del matadero. El día, tal vez el quinto o el sexto, no estoy seguro, terminó como todos los demás. La oscuridad se tragó la luz y me dejó solo con mis pensamientos. Me pregunté qué estaría haciendo el señor Jennings en su casa, ahora vacía. Me pregunté qué estaría pensando el joven soldado en el puesto de control, mirando hacia la oscuridad. Me pregunté si Sara y los niños estaban mirando la misma luna desde su ventana en Lisboa, sintiendo el mismo miedo primordial. La esperanza es una cosa peligrosa en un mundo como este. Te hace vulnerable, te da algo que perder. Y mientras me sentaba allí, en esa oscuridad sofocante, sentí que la mía se desvanecía, no de repente, sino erosionándose lentamente, grano a grano, como una roca desgastada por un mar implacable de silencio y desesperación. Y una parte de mí, la parte que quería sobrevivir, la acogió con agrado, porque sin esperanza quizás, solo quizás, podría hacer lo que fuera necesario. El cuchillo en mi regazo se sentía más pesado que nunca. Ya no era solo un arma improvisada, era un recordatorio de la nueva realidad. Un mundo donde los problemas ya no se resolvían con palabras o leyes, sino con acero afilado. El profesor de historia que había sido estaba muerto, enterrado bajo los escombros de un mundo colapsado. Lo que quedaba era algo más simple, más primitivo. Mi atención se centró de nuevo en la ventana. La calle estaba vacía, bañada por la luz pálida de la luna. Las casas de mis vecinos eran mausoleos silenciosos, las de los Jennings, los Gable, los Miller. ¿Cuántos más estaban muertos o moribundos ahí dentro? Éramos una comunidad de fantasmas, algunos todavía respirando, otros no, y los soldados eran los guardianes de nuestra necrópolis. Me pregunté si algún día alguien encontraría esta grabación. Si lo hicieran, ¿qué pensarían? ¿Entenderían la rapidez con la que todo se desmoronó? ¿La fragilidad del mundo que daban por sentado? Probablemente no. La historia enseña que la humanidad rara vez aprende de la historia. Simplemente repetimos los mismos errores, esperando estúpidamente un resultado diferente. El hambre roía mi estómago, un dolor sordo y constante. Abrí otra lata, esta vez de maíz. Comí los granos fríos y sin sabor directamente de la lata con los dedos, sin importarme el jugo que goteaba por mi barbilla. Los modales, como la esperanza, eran un lujo de un mundo pasado. Ahora solo existía el combustible para el cuerpo, la necesidad de seguir funcionando un día más. El joven soldado en el puesto de control volvió a ponerse el casco. Su momento de humanidad vulnerable había terminado. Volvió a ser una silueta anónima y armada, parte de la maquinaria de contención. Y yo volví a ser un prisionero anónimo, una posible estadística en su informe matutino. La distancia entre nosotros era de apenas 100 metros, pero también era un abismo infranqueable. La noche se extendía ante mí, una extensión de horas vacías que debían ser llenadas con vigilancia. Tenía que mantenerme despierto, tenía que escuchar, aunque no había nada que oír más que el latido de mi propio corazón y el sonido de mi respiración en la habitación silenciosa. El sonido de un hombre solo en el fin del mundo. Miré la foto de mi familia en la pantalla muerta de mi teléfono. No podía ver sus rostros, pero los conocía de memoria. Sus sonrisas, la luz en sus ojos, eran un recuerdo de otro tiempo, de una vida que ahora parecía un sueño febril. ¿Seguían vivos? ¿Estaba yo sufriendo por fantasmas? La incertidumbre era una forma de tortura lenta y constante. Cerré los ojos y traté de no pensar. Traté de vaciar mi mente, de convertirme en nada más que un par de ojos y oídos, un simple mecanismo de supervivencia. Pero las imágenes seguían llegando. El cuerpo de la señora Gable en una bolsa, el señor Jennings cavando una tumba, el rostro aterrorizado del joven soldado. Estos eran los nuevos hitos de mi vida. La lluvia empezó a caer de nuevo, un golpeteo suave y constante en el techo. Era el único sonido del mundo exterior, un sonido melancólico, como si el cielo estuviera llorando por nosotros. O tal vez simplemente estaba lavando la sangre y la enfermedad, indiferente a las pequeñas y trágicas vidas que se extinguían debajo de él. Me levanté y caminé por la casa a oscuras, mis pasos silenciosos sobre la alfombra. Toqué las paredes, los muebles. Eran objetos familiares de una vida extraña. El sofá donde nos acurrucábamos para ver películas. La mesa donde los niños hacían sus deberes. Ahora eran solo obstáculos en la oscuridad, reliquias de un museo personal y olvidado. Volví a mi puesto junto a la ventana. La vigilia debía continuar.
Era lo único que me quedaba por hacer. Vigilar el colapso de mi mundo desde la seguridad relativa de mi jaula. Ser un testigo silencioso del apocalipsis. Y preguntarme, una y otra vez, cuánto tiempo más podría aguantar antes de que la oscuridad exterior se filtrara y apagara la pequeña y parpadeante luz que quedaba dentro de mí. El tercer bloque de mi nueva vida, o de esta existencia que la reemplazó, llegaba a su fin. No había aprendido nada nuevo, excepto la profundidad de la desesperación humana y la completa indiferencia del universo. La ayuda no estaba en camino, estábamos solos, y la noche era larga. La séptima mañana, o quizás era la octava, me desperté por un sonido nuevo, o más bien por la ausencia de uno al que me había acostumbrado. El goteo constante del grifo del baño, un defecto que nunca me había molestado en arreglar, se había detenido. Reinaba un silencio absoluto y seco. Fui al baño y giré el mando del lavabo. Nada. Un silbido hueco salió de la tubería, un último suspiro fantasmal y luego un silencio total. Probé en la ducha, en la cocina. El resultado fue el mismo. El agua se había acabado. El último servicio esencial que me conectaba con el mundo anterior había sido cortado. Un pánico frío y punzante, diferente al miedo a la violencia o a la enfermedad, se apoderó de mí. Este era un miedo más primordial, más fundamental. El miedo a la sed. Miré mi bañera, ahora llena solo hasta la mitad con agua estancada, y los pocos bidones que había comprado. De repente, esa cantidad que me había parecido una precaución excesiva se reveló como lo que realmente era. Una cuenta atrás finita para mi muerte. Cada sorbo, cada gota utilizada para la higiene, era un paso medido hacia el final. La sensación de asedio se volvió insoportablemente literal. Mi rutina cambió drásticamente. El racionamiento del agua se convirtió en una ciencia obsesiva. Medía cada mililitro en un vaso medidor de la cocina. 1 litro para beber al día, ni una gota más. Medio litro para la higiene básica, para humedecer un paño y pasármelo por la cara y las manos. Dejé de usar los platos, comiendo directamente de las latas para no tener que lavarlos. Mi casa, mi fortaleza, se estaba convirtiendo en un desierto artificial y yo era su único y sediento habitante, contando los granos de arena que me quedaban en el reloj. Los días se volvieron aún más indistinguibles, marcados solo por los ciclos de luz y oscuridad y los dolores de hambre y sed en mi vientre. La monotonía de la vigilancia era enloquecedora. La misma calle, las mismas casas silenciosas, los mismos soldados impasibles. El mundo se había reducido a la vista desde mi ventana, un diorama de la muerte que nunca cambiaba. Empecé a sentir cómo mi mente se deshilachaba en los bordes, cómo los pensamientos se volvían circulares, atrapados en un bucle de miedo, soledad y recuerdos dolorosos. Una mañana, algo rompió esa monotonía. Noté una actividad inusual en el puesto de control de la Guardia Nacional. No era la típica rotación de guardias. Los soldados se movían con un propósito diferente, cargando equipo en uno de los camiones. Estaban recogiendo las bobinas de alambre de espino, desmontando su pequeño campamento. Al principio no entendí lo que estaba viendo. Mi mente, hambrienta de esperanza, se atrevió a pensar que tal vez la cuarentena había terminado, que nos iban a liberar. Fue un pensamiento fugaz y estúpido. Observé durante horas, inmóvil en mi puesto de observación, mientras la Guardia Nacional se preparaba para partir. No hubo anuncios ni advertencias, ni una sola palabra para los residentes atrapados. Simplemente hicieron las maletas en silencio. Vi al joven soldado, el que había visto sin casco, subir a la parte trasera de un camión. Su rostro era una máscara inexpresiva. Sus ojos no miraban a las casas, sino a través de ellas, como si ya fuéramos fantasmas. El motor del primer camión arrancó, su rugido rompiendo el silencio de días. Uno por uno, el convoy de vehículos militares se puso en marcha y abandonó nuestra calle. Desaparecieron en la distancia, dejando atrás solo las marcas de sus neumáticos en el asfalto mojado y un silencio aún más profundo y ominoso que antes. No nos habían liberado, nos habían abandonado. La cuarentena no había terminado, simplemente había cambiado de forma. Antes éramos prisioneros vigilados. Ahora éramos náufragos en una isla desierta, abandonados por los barcos que se suponía que debían rescatarnos. La realización me golpeó con una fuerza física. La guardia no se había ido porque la amenaza hubiera pasado. Se habían ido porque la amenaza había ganado. Este vecindario, esta ciudad, quizás todo el estado, había sido declarado una zona perdida, una causa sin esperanza. Nos habían dejado aquí para pudrirnos, para que el virus siguiera su curso hasta que no quedara nadie a quien infectar. Éramos un sacrificio, una baja aceptable en una guerra que se estaba librando en otro lugar, una guerra de la que no sabíamos nada. El silencio que dejaron atrás era diferente, era un silencio salvaje, sin ley. Antes, el miedo estaba estructurado por su presencia, por el toque de queda. Ahora, no había reglas. Cualquier superviviente que quedara, cualquier saqueador o persona desesperada, era libre de moverse, de cazar.
Me sentí más expuesto que nunca. Las tablas de mis ventanas parecían de repente ridículamente endebles. La casa ya no era una fortaleza, era una despensa esperando a ser saqueada por los hambrientos. Pasaron 2 días en esta nueva y aterradora libertad. No vi a nadie, no oí nada. Era como si la partida de la guardia hubiera sido la señal para que los últimos vestigios de vida se extinguieran. ¿Era yo el único que quedaba? La soledad era una presión física, un peso en mi pecho que dificultaba la respiración. La necesidad de ver a otro ser humano, cualquier ser humano, se convirtió en un impulso casi tan fuerte como el hambre o la sed. Incluso ver a un enemigo habría sido un alivio, una confirmación de que no estaba completamente solo. Fue la linterna la que me obligó a actuar. Las pilas se habían agotado, y la idea de pasar las largas noches en una oscuridad total, sin ni siquiera un pequeño haz de luz para perforarla, era insoportable. Recordé que el señor Jennings había dejado su coche cerca de la barricada. Un coche, una posible fuente de pilas, quizás una radio que aún funcionara. La idea echó raíces en mi mente, una semilla de riesgo que creció hasta convertirse en una necesidad ineludible. Tenía que salir. Pasé 1 hora preparándome para una expedición que cubriría menos de 200 metros. Me puse las botas más resistentes que tenía, una chaqueta gruesa a pesar del calor, como una especie de armadura improvisada. Metí el cuchillo de cocina en mi cinturón. Su peso frío contra mi cadera era a la vez aterrador y extrañamente reconfortante. Me paré junto a la puerta principal durante 10 minutos, con la mano en el pomo, mi corazón latiendo con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. El simple acto de girar un pomo se había convertido en un salto al vacío. El sonido del cerrojo al abrirse fue atronador en el silencio de la casa. La puerta se abrió con un gemido, revelando el mundo exterior. El aire que entró era espeso y pesado, cargado con el hedor de la descomposición que mi nariz, acostumbrada al aire viciado de la casa, ahora captaba con una claridad nauseabunda. La luz del día era cegadora. Di un paso y luego otro, sintiendo como si estuviera pisando la superficie de un planeta alienígena. Era la primera vez que mis pies tocaban el exterior en más de una semana. La calle estaba tal y como la recordaba, pero peor. La hierba de los jardines estaba alta y descuidada. La basura arrastrada por el viento se había acumulado en las esquinas. Había un abandono absoluto en la escena, la sensación de un lugar que la vida había olvidado. Caminé por el medio de la calle, con cada sentido en alerta máxima. Cada ventana de cada casa era un par de ojos que me observaban. Cada ráfaga de viento que susurraba entre las hojas era el sonido de alguien acechando. Me acerqué al coche del señor Jennings. Las puertas estaban sin cerrar. El interior estaba revuelto. Alguien ya había buscado objetos de valor. Abrí la guantera. Estaba vacía, excepto por un manual del propietario y unos viejos recibos de gasolina. No había pilas. La decepción fue un golpe amargo. Mi arriesgado viaje había sido en vano. Me senté en el asiento del conductor por un momento. El olor a plástico rancio y a desesperación llenando mis fosas nasales. Fue entonces cuando vi los papeles en el suelo del asiento del copiloto. Estaban esparcidos como si hubieran caído de una carpeta. La mayoría eran mapas del condado con áreas marcadas en rojo, pero debajo de ellos había un documento con un membrete oficial del Departamento de Manejo de Emergencias. Llevaba un sello grande y rojo en la parte superior que decía Protocolo de Contención Atricional. Movido por un impulso que no entendía, cogí ese documento, lo doblé y me lo metí dentro de la chaqueta. Volví a casa corriendo, el corazón latiéndome en la garganta, convencido de que alguien me había visto. Cerré la puerta con llave, aseguré todos los cerrojos y me apoyé contra la madera, jadeando. El breve viaje al exterior me había dejado más agotado que cualquier trabajo físico que hubiera hecho en mi vida. Esperé a que mis manos dejaran de temblar antes de sacar el documento que había robado. Lo desdoblé sobre la mesa de la cocina, la única luz proveniente de la ventana sin tapiar. El documento era un memorando de varias páginas, escrito en una jerga burocrática fría y deshumanizada. Hablaba de la clasificación de zonas de cuarentena según su viabilidad de recuperación. Había 3 niveles: verde, estable; amarillo, inestable; y rojo, no viable. Nuestro condado, junto con varios otros, estaba clasificado como rojo. La frase que me heló la sangre estaba en la segunda página, bajo el subtítulo Procedimientos para zonas no viables. El objetivo principal en las zonas rojas, leí en voz baja, con mi propia voz sonando extraña en el silencio, es la contención total para permitir el agotamiento del patógeno. Se implementará la negación de recursos, incluyendo la interrupción de las redes de servicios públicos y la prohibición de la entrada de ayuda humanitaria. El texto continuaba, detallando cómo la Guardia Nacional debía asegurar el perímetro para evitar fugas hasta que los modelos epidemiológicos indicaran una tasa de infección superior al 95% o un cese total de la actividad biológica detectada. La frase, cese total de la actividad biológica,
Se repetía una y otra vez. No significaba que la gente se curara, significaba que la gente moría. El plan nunca fue rescatarnos, el plan era dejarnos morir. La cuarentena no era para protegernos, era para proteger a los de fuera, para convertir nuestras comunidades en laboratorios de enfermedades sellados, en piras funerarias del tamaño de una ciudad. Los soldados no eran carceleros, eran sepultureros, esperando a que termináramos de cavar nuestras propias tumbas. Una sensación de náusea y una rabia helada me invadieron. No era solo el virus lo que nos estaba matando, era nuestro propio gobierno, nuestros propios protectores. Habían hecho un cálculo frío y nos habían encontrado prescindibles. Éramos pérdidas civiles aceptables. El lenguaje del documento estaba diseñado para ocultar el horror, para convertir el asesinato en masa en un procedimiento administrativo. La pluma es en efecto más poderosa que la espada. Puede firmar una sentencia de muerte para miles de personas sin derramar una sola gota de sangre. Me quedé mirando el papel durante mucho tiempo hasta que las palabras se volvieron borrosas. Esta era la pequeña y sombría realización de la que hablaban los libros de historia. El momento en que la máscara de la civilización se cae por completo, no para revelar un monstruo salvaje, sino para mostrar el rostro frío y calculador de la razón de Estado. No estábamos luchando contra una plaga, estábamos luchando contra una ecuación, y ya habíamos sido resueltos y descartados. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en mi bolsillo. No sé por qué. Quizás como prueba para un juicio que nunca ocurriría. O quizás como un recordatorio, el testamento final de cómo nuestro mundo realmente terminó. No con un estallido, sino con un memorando, con una orden burocrática que nos condenó a todos a la oscuridad firmada por alguien en una oficina limpia y segura, muy lejos de aquí. La partida de la Guardia Nacional adquirió un nuevo y siniestro significado. No se habían retirado, habían completado su misión. La fase 1, contención, estaba terminada. Ahora comenzaba la fase 2, atrición. Estábamos en la fase de desgaste, donde la enfermedad, el hambre y la desesperación harían el trabajo sucio por ellos, y ellos observarían desde la distancia a través de satélites y drones, esperando el cese total de la actividad biológica. Miré por la ventana hacia las casas silenciosas de mis vecinos. El señor Jennings y su esposa, la señora Gable, los Miller, no eran víctimas de una tragedia natural, eran víctimas de una política. Sufrí por ellos, pero por primera vez también sentí una conexión con ellos. Éramos todos parte del mismo experimento abandonado, ratas de laboratorio dejadas para morir una vez que los datos habían sido recogidos. El hambre en mi estómago se sentía diferente ahora. No era solo una necesidad física, era un acto de desafío. Cada lata que abría, cada sorbo de agua que bebía, era un día más que les robaba a sus modelos epidemiológicos. Mi supervivencia ya no era solo para mí o para el recuerdo de mi familia. Era un acto de pura y rencorosa terquedad. Me negaba a convertirme en una de sus estadísticas silenciosas. La soledad que me había estado aplastando se transformó. Seguía estando solo, pero ahora mi soledad tenía un propósito. Yo era un testigo. Mientras respirara, la verdad de lo que habían hecho no se perdería por completo en el silencio. Yo era el último historiador de mi pequeño y condenado mundo, y mi deber era registrar, aunque solo fuera para mí mismo, el crimen que se había cometido aquí. El cuchillo en mi cinturón también se sentía diferente. Antes era una herramienta de defensa contra el caos. Ahora se sentía como una herramienta contra el orden frío y asesino que nos había condenado. La línea entre el bien y el mal, entre la ley y el crimen, se había borrado por completo. Solo quedaba la supervivencia y la justicia que un hombre podía tomar en sus propias manos. La noche cayó, pero no le temí de la misma manera. El miedo a los saqueadores y a la violencia aleatoria fue reemplazado por la certeza de un enemigo mucho mayor y más insidioso. Un enemigo que no podía ver, pero cuyo plan ahora entendía perfectamente. Y el conocimiento, por terrible que fuera, era una forma de poder. Me había quitado la venda de los ojos. Veía el mundo tal como era ahora, sin ilusiones. Me senté en la oscuridad, no con desesperación, sino con una calma fría y dura. El profesor de historia, el marido asustado, el superviviente aterrorizado, todas esas versiones de mí habían muerto. En su lugar había nacido algo nuevo. Algo forjado en el aislamiento, el dolor y la traición. Algo más simple y mucho más peligroso. Pensé en mi familia. Si estaban vivos, estarían enfrentándose a un sistema similar en Europa. La burocracia de la supervivencia, el cálculo frío de los gobiernos. Mi esperanza de reunirme con ellos no desapareció, sino que cambió. Ya no era un sueño pasivo de rescate. Se convirtió en un objetivo activo. Si iba a salir de aquí, no sería esperando ayuda. Sería luchando para salir de la tumba que habían cavado para mí. El documento en mi bolsillo era mi mapa, no un mapa para salir,
sino un mapa de la mentalidad del enemigo. Negación de recursos, contención total. Entendía sus tácticas. Esto significaba que cualquier intento de salir sería recibido con fuerza letal, pero también significaba que no esperaban que nadie lo intentara. Daban por sentada nuestra pasividad, nuestra lenta rendición a la enfermedad y el hambre. Una extraña sensación de claridad se apoderó de mí. Durante días había estado reaccionando, sobreviviendo pasivamente. Ahora, por primera vez, sentí la necesidad de actuar. No sabía cómo ni cuándo, pero la semilla de la resistencia se había plantado. Ya no era una víctima esperando el final. Era un combatiente en una guerra que acababa de declarar. Miré hacia la calle oscura. Ya no veía solo un vecindario muerto. Veía un campo de batalla. Veía los recursos en las casas abandonadas, los puntos ciegos en la vigilancia que ya no existía, las posibles rutas de escape. Mi mente de académico, entrenada para analizar y estrategizar, comenzó a trabajar de una manera nueva, aplicando las lecciones de la historia a mi propia y desesperada situación. El hambre, la sed, el miedo, seguían ahí, pero ahora estaban subyugados a un propósito mayor. Ya no eran solo aflicciones, eran combustible, eran las piedras de afilar que mantenían mi nueva determinación afilada. Iba a sobrevivir a su experimento, iba a demostrar que sus modelos estaban equivocados, iba a caminar fuera de esta zona de cese de actividad biológica. El silencio de la casa ya no era opresivo, era táctico, era la cobertura bajo la cual podía planificar, moverme, prepararme. El mundo exterior ya no era solo una amenaza, era un desafío, un rompecabezas que tenía que resolver o morir intentándolo. La desesperación había sido reemplazada por una determinación helada. Releí el documento una última vez a la pálida luz de la luna. Pérdidas civiles aceptables. Esas palabras serían mi credo. Eran la justificación de todo lo que podría tener que hacer para sobrevivir. Si yo era aceptable como pérdida para ellos, entonces ellos, y cualquiera que se interpusiera en mi camino, eran aceptables como pérdida para mí. La vieja moralidad estaba muerta y enterrada junto a la esposa del señor Jennings. Guardé el documento y apagué la grabación de ese día. El final del mundo no había terminado. Simplemente había entrado en una nueva fase. Y por primera vez desde que todo comenzó, yo también lo había hecho. Ya no era solo un superviviente. Era una variable que no habían incluido en su ecuación. Y estaba listo para mostrarles lo equivocados que estaban en sus cálculos. La decisión no fue un destello de inspiración, sino una conclusión fría y lógica, nacida del documento que ahora llevaba doblado en mi bolsillo. Si el sistema me había dejado aquí para morir por desgaste, entonces mi única opción era romper los términos de su experimento. Para ello necesitaba más que las menguantes provisiones de mi propia casa. Necesitaba recursos, y los recursos estaban ahí fuera, en las casas silenciosas que me rodeaban, esperando a ser reclamados por alguien lo suficientemente desesperado o despiadado como para tomarlos. La línea entre un ciudadano respetuoso de la ley y un saqueador se había vuelto irrelevante. Elegí mi primer objetivo con un cálculo frío, la casa de Mark, el vecino que había huido el primer día y cuya puerta ya había sido forzada. Era la opción más segura, una incursión en un territorio ya violado. Aún así, mientras me acercaba a su porche, con el cuchillo de cocina en una mano y una palanca que había encontrado en mi garaje en la otra, cada fibra de mi ser gritaba en protesta. Años de moralidad y convenciones sociales se rebelaban contra este acto de allanamiento, pero la voz de la supervivencia, ahora más fuerte y fría, silenció esas protestas. La puerta rota se abrió con un gemido. El interior de la casa estaba desordenado, pero no destruido. El primer saqueador había sido selectivo, probablemente buscando joyas o dinero en efectivo, los inútiles vestigios del viejo mundo. Para mí, el tesoro era mucho más práctico. Fui directamente a la cocina. La despensa era una mina de oro. Latas de sopa, paquetes de pasta, arroz, café. Sentí una oleada de euforia casi vertiginosa. No era la alegría de la abundancia, sino la euforia animal de encontrar sustento, de posponer la inanición un día, una semana, un mes más. Metí todo lo que pude en 2 grandes bolsas de lona que encontré. Mientras trabajaba, mis ojos se posaron en la nevera, cubierta de fotos familiares. Mark, su esposa y sus 2 hijos sonriendo en una playa, en un cumpleaños, en una Navidad. Por un momento, el profesor de historia, el marido, el padre, resurgió. Sentí una punzada de vergüenza y dolor. Estaba profanando el santuario de una familia, robando los cimientos de su vida interrumpida. Pero entonces recordé el documento. Pérdidas civiles aceptables. Ellos también eran pérdidas aceptables. Mi resolución se endureció. Exploré el resto de la casa metódicamente. En el garaje encontré un botiquín de primeros auxilios mucho mejor que el mío, lleno de vendas, antisépticos y analgésicos. Encontré una caja de herramientas completa,
linternas con pilas que aún funcionaban y un bidón de gasolina medio lleno. Cada descubrimiento era una pequeña victoria en mi guerra silenciosa. Cada objeto era una nueva arma, una nueva pieza de armadura. Estaba equipándome, transformándome de una presa acorralada en un depredador cauteloso. El siguiente objetivo fue más difícil. La casa de los Miller, los dueños de Rusty, el perro que había visto actuar de forma extraña. La casa estaba cerrada, silenciosa. No había señales de que se hubieran ido. Tuve que usar la palanca para forzar una ventana trasera. El sonido del cristal al romperse fue como un disparo en el silencio, haciendo que mi corazón se detuviera. Me quedé inmóvil durante 5 minutos, escuchando antes de atreverme a entrar. La casa estaba sumida en una oscuridad polvorienta y silenciosa. El olor me golpeó de inmediato. Era el mismo hedor dulce y nauseabundo que a veces sentía en la calle, pero aquí era abrumador, espeso. Me cubrí la nariz y la boca con la manga de la chaqueta, luchando contra las arcadas. Sabía lo que encontraría, pero tenía que seguir adelante. Los recursos eran demasiado importantes. Subí las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso, anunciando mi presencia a los muertos. En el dormitorio principal, los encontré. El señor y la señora Miller yacían en su cama, en un estado de descomposición que no detallaré. La visión fue horrible, pero una parte de mí se mantuvo extrañamente distante, analítica. Junto a la cama, sobre la mesilla de noche, había un frasco de pastillas volcado y 2 vasos de agua. Habían elegido su propio final en lugar de dejar que la enfermedad los consumiera. No sentí miedo, sino una extraña y sombría sensación de respeto. Fue un último acto de control en un mundo que se lo había arrebatado todo. Evitando mirar los cuerpos, registré rápidamente el baño en busca de medicinas útiles y el armario en busca de ropa resistente y botas. Luego bajé y vacié su despensa, sintiéndome como un buitre profanando una tumba. Pero los muertos no necesitaban comida. Yo sí. Durante los días siguientes, este se convirtió en mi nuevo y macabro trabajo. Me convertí en un fantasma, moviéndome de una casa silenciosa a otra, un arqueólogo del apocalipsis desenterrando los restos de una civilización muerta. Aprendí a leer las señales. Una puerta abierta significaba que alguien ya había estado allí. Un olor particular significaba que los ocupantes todavía estaban dentro, pero ya no representaban una amenaza. Cada casa era una historia trágica, contada a través de los objetos que la gente dejaba atrás en su prisa por huir o en su rendición a la muerte. Comencé a trazar un mapa detallado del vecindario en la parte posterior de uno de los mapas del condado que había encontrado. Marqué cada casa, saqueada, vacía, ocupantes fallecidos, desconocido. Mi propia casa la marqué como base. El mapa era mi herramienta más importante, un registro de mi territorio, de sus recursos y sus peligros. Me dio una sensación de dominio, una ilusión de control sobre el caos. El académico en mí no había muerto, simplemente había cambiado su campo de estudio de la historia antigua a la geografía de la supervivencia. Trasladé todos los suministros que había recolectado al sótano de mi casa. Organicé las latas por tipo de alimento, las botellas de agua por tamaño, las medicinas por su función. Creé un alijo fortificado, un último reducto. Si alguien irrumpía en la casa principal, tal vez no encontraría mi tesoro. Era un trabajo agotador, subir y bajar las escaleras en la oscuridad con pesadas cajas, pero con cada viaje sentía que estaba construyendo mi futuro, un día a la vez, una lata a la vez. Empecé a modificar mi casa de una manera más seria. Ya no se trataba solo de barricadas pasivas. Utilicé las herramientas de Mark para reforzar el marco de la puerta principal con placas de metal. Bloqueé la parte inferior de las ventanas tapiadas con muebles pesados. Creé rutas de escape, asegurándome de que podía moverme desde el sótano hasta el ático y salir al tejado si era necesario. Establecí simples sistemas de alarma, latas vacías atadas con un hilo fino a través de los pasillos oscuros que harían ruido si alguien tropezaba con ellas. Mi cuerpo también cambió. Perdí peso, pero mis músculos se endurecieron por el trabajo físico constante. Mis manos, antes suaves, estaban ahora cubiertas de callos y cicatrices. Me movía con una nueva economía de movimiento, un sigilo que nunca antes había poseído. El miedo constante y la adrenalina me habían afinado, despojándome de todo lo no esencial. Me estaba convirtiendo en una criatura de este nuevo entorno, adaptándome para sobrevivir. Fue durante una de mis incursiones en una casa al final de la calle que hasta ahora no me había atrevido a explorar, cuando sucedió. Estaba en la cocina metiendo latas en mi mochila cuando un movimiento en el exterior captó mi atención. Me congelé, mi cuerpo instantáneamente en alerta máxima. Me asomé con cuidado por el borde de la ventana. Al otro lado de la calle, otra persona estaba haciendo exactamente lo mismo que yo, forzando la puerta de una casa vecina. Era una figura delgada, vestida con ropa oscura y andrajosa, su rostro oculto por la sombra de una capucha.
Se movía con la misma cautela que yo, deteniéndose constantemente para escuchar, para observar. Durante un largo minuto nos quedamos así, dos depredadores solitarios que de repente se dan cuenta de que no están solos en su territorio de caza. El mundo pareció encogerse hasta el espacio que nos separaba, un tramo de asfalto agrietado cargado de una tensión insoportable. Nuestros ojos se encontraron. No podía ver sus rasgos, pero sentí su mirada sobre mí, tan intensa como la mía sobre él. No hubo ningún gesto, ninguna palabra. No hubo agresión, pero tampoco hubo camaradería. Fue un momento de puro y helado reconocimiento. Vi en esa figura un reflejo de mí mismo, un superviviente desesperado, reducido a hurgar entre los huesos de un mundo muerto. Era la cara de mi propia humanidad despojada. El momento se rompió. La otra figura, sin darme la espalda por completo, retrocedió lentamente de la puerta que estaba forzando. Se retiró hacia las sombras entre las casas y desapareció. No corrió, simplemente se desvaneció. Esperé, con el corazón latiendo con fuerza, durante varios minutos más, pero no volvió a aparecer. El encuentro había terminado tan silenciosamente como había comenzado. Regresé a mi base con la mente acelerada. El encuentro me había sacudido más que ver cualquier cadáver. La presencia de otro superviviente activo cambiaba la ecuación por completo. ¿Cuántos más había? ¿Eran todos tan cautelosos como esa figura? ¿O había otros más agresivos, más peligrosos? Mi mapa del vecindario de repente se sintió incompleto. Contenía los muertos y los vacíos, pero no los vivos. Y los vivos eran ahora la mayor amenaza desconocida. Esa noche no pude dormir. La imagen de esa figura solitaria se repetía en mi mente. No éramos aliados, no éramos vecinos, éramos competidores por recursos escasos. La ley de la selva se había impuesto. La próxima vez que nos encontráramos, ¿sería el reconocimiento tan pasivo? Dudaba. A medida que la comida y el agua se volvieran más escasos, la desesperación aumentaría y la cautela daría paso a la violencia. Era inevitable. Esta comprensión solidificó una idea que había estado creciendo en mi mente. No podía quedarme aquí. Mi base, mi alijo, mi fortaleza, todo era temporal. Este vecindario era una trampa. Era una despensa finita con un número desconocido de comensales. Tarde o temprano, los recursos se agotarían o me encontraría con alguien de quien no podría escapar. Mi supervivencia a largo plazo no dependía de la defensa, sino de la movilidad. Tenía que irme. ¿Pero a dónde? La civilización, tal como la conocía, era una red de trampas mortales. Las ciudades eran cementerios, las autopistas cementerios de coches. La única oportunidad, me di cuenta, estaba lejos de la gente. En el campo, en los bosques, en lugares donde se podía encontrar agua, donde se podía cazar o cultivar, lejos de las masas moribundas y de los burócratas que las habían condenado. Necesitaba un destino. Saqué los mapas que había encontrado en el coche de Jennings. Los extendí en el suelo del sótano a la luz de una linterna de manivela. Ohio, un estado de ciudades, suburbios y vastas extensiones de tierras de cultivo. Mis ojos recorrieron los nombres de los parques estatales, los bosques nacionales, las zonas rurales escasamente pobladas al sur, cerca de los Apalaches. Lejos, aislado, defendible. Un plan comenzó a formarse. Necesitaba un vehículo, uno que funcionara, uno con combustible. Mi mente repasó los coches abandonados en la calle. La mayoría eran modelos nuevos dependientes de la electrónica que probablemente había sido frita por lo que fuera que había colapsado la red. Pero recordé haber visto un viejo Jeep en el garaje de una de las casas que había marcado como desconocido. Un modelo antiguo, de los años 90. Simple, mecánico, una posibilidad. El plan era una locura, una serie de obstáculos casi insuperables. Tenía que explorar la casa del Jeep, asegurarme de que estaba vacía. Tenía que encontrar la llave o aprender a hacer un puente. Tenía que encontrar combustible, sifonándolo de otros coches abandonados. Y tenía que hacer todo esto en silencio, sin alertar a la otra figura o a otras que pudieran estar observando desde las sombras. Era una apuesta desesperada, pero era mejor que esperar a morir. El documento del gobierno me dio un nuevo incentivo. Si el perímetro exterior todavía estaba vigilado, aunque fuera de lejos, por los que nos habían abandonado, entonces un vehículo era mi única oportunidad de romper su cerco. Necesitaba velocidad. La capacidad de cubrir terreno rápidamente una vez que saliera de la zona urbana inmediata. A pie sería un blanco fácil. En un vehículo tendría una oportunidad. Pasé los días siguientes en una nueva fase de preparación. Ya no solo acumulaba recursos para sobrevivir aquí, acumulaba recursos para el viaje. Llené varias mochilas con raciones de comida de altas calorías, botellas de agua, un kit de primeros auxilios, herramientas, un mapa y una brújula. Creé un kit de viaje, listo para ser cogido en cualquier momento. La planificación me dio un propósito, una estructura para mis días que iba más allá de la mera supervivencia.
Empecé a observar la casa del jeep con la misma intensidad con la que un depredador acecha a su presa. Durante días la observé desde la distancia buscando cualquier signo de vida. Las cortinas estaban corridas, el césped estaba alto, los periódicos se acumulaban en el porche. Parecía vacía, pero en este nuevo mundo, parecer no era suficiente, tenía que estar seguro. Una sola suposición equivocada podría ser la última. Mi mente se había convertido en una calculadora de riesgos. Cada acción, desde abrir una lata hasta caminar por una habitación, se sopesaba en función de su posible recompensa y su coste potencial en términos de ruido, energía y exposición. Me estaba volviendo eficiente en el arte de no existir, de ser una sombra en un mundo de sombras. Y toda esta nueva habilidad se estaba enfocando en un único punto: el viejo jeep en ese garaje oscuro. Mi transformación estaba casi completa. El hombre que había empezado a grabar este diario, el asustado profesor de historia que se lamentaba de la fragilidad de la civilización, ya no existía. En su lugar estaba este ser, este planificador frío y metódico. No lamentaba la pérdida de mi antiguo yo. No había lugar para él en este mundo. Era un lujo que no podía permitirme. La supervivencia requería una versión más dura de mí mismo. Una noche, mientras revisaba mi mapa del vecindario, mi mirada se detuvo en mi propia casa. Base. La palabra parecía ahora incorrecta. No era una base, era un punto de partida. Un campamento temporal antes de un largo y peligroso viaje. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé en lo que había más allá del horizonte que podía ver desde mi ventana. Pensé en el mundo exterior, no como una amenaza, sino como un destino. La incertidumbre seguía siendo angustiosa. ¿Estaría mi familia viva? ¿Podría llegar a ellos algún día? Esas preguntas eran un fuego que ardía bajo la superficie de mi nueva y fría lógica. No me permitía pensar en ellas demasiado a menudo, porque el dolor era demasiado grande, pero eran la razón subyacente de todo. El plan de escape no era solo para sobrevivir, era para tener la más mínima posibilidad de volver a verlos. Mi mano trazó una línea en el mapa, desde mi calle en los suburbios de Ohio hasta las estribaciones de los Apalaches. Parecía un viaje imposible, un solo hombre contra un país en ruinas. Las probabilidades eran abrumadoramente en mi contra, pero eran mejores que cero. Y aquí, en esta tumba silenciosa, mis probabilidades eran exactamente cero. La elección era clara. Empecé a hacer listas, listas de equipo, listas de pasos a seguir, listas de contingencias. El acto de escribir, de organizar el caos en un plan coherente, era mi última conexión con mi antiguo yo, el académico. Pero el contenido de estas listas pertenecía al nuevo hombre. No eran notas de clase sobre el Imperio Romano. Eran las instrucciones para mi propio éxodo personal. El encuentro con la otra figura solitaria me sirvió de catalizador. Me recordó que el tiempo no estaba de mi lado, que cada día que pasaba aquí, mi posición se debilitaba. Los recursos disminuían y la competencia aumentaba. Tenía que moverme, y tenía que moverme pronto, antes de que mi pequeña ventaja de preparación se evaporara. Miré la palanca que descansaba junto a la puerta. Se había convertido en mi herramienta principal. La usaba para abrir puertas, para defenderme, para romper lo que necesitaba ser roto. Era un símbolo de mi nueva existencia. Ya no era un creador de conocimiento, sino un destructor de obstáculos. Un hombre que se abría paso a la fuerza a través de las ruinas. La noche antes de decidir que exploraría la casa del jeep, volví a leer el documento del gobierno. Cese total de la actividad biológica. La frase resonó en mi mente, no como una sentencia de muerte, sino como un desafío. Mi actividad biológica no iba a cesar, iba a trasladarse, iba a desaparecer de sus mapas, de sus modelos, de su experimento. Iba a convertirme en un fantasma para ellos también. La transformación de mi psicología estaba completa. El miedo no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era un miedo paralizante a lo desconocido, se había convertido en un miedo táctico, una herramienta que me mantenía alerta, que agudizaba mis sentidos. Era el miedo saludable de un cazador, no el terror ciego de una presa. Y con ese miedo como mi guía, me preparé para el día siguiente. El plan estaba trazado, los riesgos calculados, el objetivo claro. Por primera vez desde que el mundo se acabó, no solo estaba reaccionando al presente, estaba planeando activamente un futuro. Por incierto y peligroso que fuera, era mío. Un futuro que iba a forjar con mis propias manos, con una palanca y un cuchillo, a través de un mundo en ruinas. La esperanza era una palabra demasiado fuerte, pero tenía un plan. Y por ahora, eso era suficiente. El amanecer del día que elegí para actuar era frío y sin color. Me moví en la penumbra que precede al alba, la hora de los fantasmas. Cada objeto que cogía, cada paso que daba estaba imbuido de una finalidad aterradora. Esta era la culminación de toda mi planificación.
El momento en que la teoría se convertiría en una práctica brutal y ruidosa o en un fracaso silencioso y mortal. La palanca en mi mano se sentía como una extensión de mi voluntad, una llave tosca para un mundo cerrado. Mi objetivo, la casa con el jeep, un mausoleo silencioso que contenía mi única esperanza de escapar de este cementerio más grande. El acercamiento fue la parte más tensa. Me moví entre las sombras, pegado a las paredes de las casas, mi respiración contenida en mi pecho. La calle estaba mortalmente silenciosa. Cada guijarro suelto bajo mi bota sonaba como una avalancha. Llegué a la puerta trasera de la casa objetivo, el corazón martilleándome contra las costillas, un tambor de guerra para una batalla de un solo hombre. Forcé la cerradura con la palanca. El sonido de la madera astillándose fue obscenamente fuerte en el silencio. Me deslicé dentro y me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando. No hubo respuesta. Estaba solo. Despejé la casa habitación por habitación. Un procedimiento que había visto en las películas, pero que ahora realizaba con una seriedad mortal. El interior estaba impecable, congelado en el tiempo. Una taza de café a medio beber en la mesa de la cocina. Un libro abierto boca abajo en el sofá. Los dueños no habían huido, simplemente se habían desvanecido. Era como si hubieran sido borrados de la existencia en medio de su rutina matutina. Esta pulcritud era de alguna manera más inquietante que el caos y la muerte que había visto en otras casas. Era el silencio de una vida interrumpida bruscamente. Finalmente, llegué a la puerta que conectaba la cocina con el garaje. Mi pulso se aceleró. Giré el pomo y la abrí. Y allí estaba, un Jeep Cherokee de color verde oscuro, un modelo antiguo y cuadrado cubierto por una fina capa de polvo. Era real. Mi plan, mi loca esperanza no se basaba en un espejismo. Por un momento, una oleada de alivio casi me debilita las rodillas, pero el alivio fue rápidamente sustituido por la siguiente oleada de obstáculos. Un coche era inútil sin llaves y sin combustible. Empecé a buscar las llaves con una urgencia frenética. Busqué en la cocina, en un cuenco junto a la puerta, en los cajones. Nada. La desesperación comenzó a arañar mi compostura. ¿Y si se las habían llevado? ¿Y si estaban en los bolsillos de los cadáveres de los dueños, en algún lugar de la casa que no había encontrado? Entonces las vi, colgando de un pequeño gancho junto al frigorífico, casi ocultas por un calendario de gatitos, un pequeño y estúpido llavero de recuerdo de Florida. La banalidad del objeto me hizo querer reír o llorar. Junto al gancho de las llaves había una foto familiar pegada a la nevera con un imán. Un hombre y una mujer de mediana edad sonriendo, abrazados frente a una puesta de sol en la playa. Los dueños del Jeep, los dueños de la vida que estaba a punto de robar. Sostuve las llaves en mi mano. Su metal frío se sentía como el precio de mi supervivencia. Aparté la mirada de la foto. En este mundo no había lugar para la culpa. La culpa era un peso que te ahogaba. Ahora, el combustible. El bidón que había encontrado en el garaje de Mark no sería suficiente. Necesitaba más. Esto significaba volver a salir, exponerme, realizar la peligrosa tarea de sifonar gasolina de los coches abandonados en la calle. Fue un trabajo tenso y sucio. Usé un trozo de manguera de jardín, el sabor acre de la gasolina llenando mi boca mientras aspiraba para iniciar el flujo. Cada coche era una apuesta. Cada minuto que pasaba a la intemperie era un minuto en el que mi silueta agachada era un blanco perfecto. Con 3 bidones llenos volví al garaje. Llené el depósito del Jeep. El sonido del líquido al verterse era extrañamente reconfortante. El siguiente paso, la batería. Abrí el capó. Los terminales de la batería estaban cubiertos de una costra de corrosión. No había ninguna posibilidad de que arrancara. Un nuevo muro de desesperación se alzó ante mí. El plan se estaba desmoronando. Un coche sin energía era solo un ataúd de metal. Tenía que encontrar otra batería, una que funcionara. Recordé el monovolumen de los Thompson, la familia que había huido mientras su vecino les gritaba. Era un modelo más nuevo. Su batería podría seguir viva. Otra incursión, otra exposición al peligro. Tuve que romper la ventanilla del monovolumen, el sonido del cristal haciéndome estremecer. La batería estaba allí. Desconectarla y transportarla fue un trabajo agotador. Pesaba 1 tonelada y sus bordes afilados se clavaban en mis manos. Era la pieza más pesada y valiosa del mundo. Realicé el trasplante de batería en la penumbra del garaje, mis manos temblorosas cubiertas de grasa y ácido. Conecté los terminales, mi corazón latía al ritmo de mis torpes movimientos. Estaba hecho. Todo se reducía a esto. Me deslicé en el asiento del conductor, el olor a coche viejo y a cuero agrietado llenando mis pulmones. La llave se sentía extraña en mi mano. Era la llave de un futuro desconocido. La metí en el contacto, cerré los ojos y giré la llave. El motor de arranque gimió, un sonido largo y doloroso. Luchó, tosió, se quejó. Mi estómago se encogió en un nudo apretado. Vamos, susurré en la oscuridad, una oración a un Dios en el que ya no creía. Y entonces ocurrió.
Una chispa, una combustión y el motor V6 cobró vida con un rugido profundo y gutural que hizo vibrar todo el garaje. El sonido fue la explosión más gloriosa y aterradora que jamás había oído. El ruido era un faro, una campana de cena para cualquier persona o cosa que estuviera escuchando. Sabía que tenía que moverme, y moverme rápido. Tiré de la palanca manual para abrir la puerta del garaje. Estaba atascada. Tiré con todas mis fuerzas, mis músculos gritando en protesta. Se movió, centímetro a centímetro, con un chirrido que rechinaba los dientes, suficiente para pasar. Volví al jeep, puse la marcha atrás y salí a la luz del día. Conduje por mi calle, la calle que había sido todo mi universo durante semanas. Pasé junto a la casa de la señora Gable, junto a la del señor Jennings, junto a la de los Miller. Eran lápidas en una avenida de los muertos. Luego pasé junto a mi propia casa, mi fortaleza, mi prisión, la tumba de mi vida anterior. No miré atrás, no podía permitírmelo. Mirar atrás era morir. El mundo más allá de mi calle era un espectáculo de colapso silencioso. Los suburbios estaban muertos, una red de calles vacías y casas silenciosas. Conduje por el centro de la ciudad, un cañón de edificios de oficinas vacíos y tiendas con las ventanas rotas. Los coches estaban abandonados por todas partes, algunos con las puertas abiertas, como si sus ocupantes se hubieran evaporado en mitad de un atasco. No había cuerpos, eso era lo más extraño, simplemente la ausencia. Llegué a la autopista, un río de acero y cristal detenido en el tiempo. Tuve que conducir por el arcén, sorteando el laberinto de vehículos abandonados. La escala de la catástrofe era abrumadora. Esto no había sido un brote localizado, había sido un evento de extinción. La enormidad de ello amenazaba con aplastar mi nueva y frágil resolución. Seguí conduciendo hacia el sur, con los ojos fijos en la carretera, un único punto de movimiento en un mundo perfectamente inmóvil. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados. La belleza del crepúsculo era una burla cruel a la fealdad que había debajo. El jeep seguía funcionando, su motor un latido constante y tranquilizador. Por aburrimiento, por un viejo hábito de un mundo olvidado, encendí la radio. Giré el dial, esperando solo estática. Y eso fue lo que obtuve, un siseo interminable, el sonido de un planeta muerto. Seguí girando el dial, sin ninguna razón en particular. Estática, estática, un débil fragmento de música clásica engullido por el ruido, más estática. Estaba a punto de apagarla cuando lo oí. Débil, casi imperceptible, enterrado bajo capas de siseo. Una voz. No era inglés. Mi corazón se detuvo. Subí el volumen, inclinándome hacia el altavoz. La voz se hizo un poco más clara. Estaba hablando en español. Era una transmisión en bucle, la misma frase repetida una y otra vez por una voz femenina, tranquila pero tensa. Las palabras eran claras, atravesando la estática y miles de kilómetros de océano y tierra. Aquí Lisboa. Si alguien puede oírnos, Ohio está oscuro. Repito, todos los contactos en Ohio están oscuros. No hay respuesta. La voz hizo una pausa, y luego una última frase que me rompió en pedazos. Estamos solos. Me detuve en medio de la autopista vacía. El motor del jeep era el único sonido, aparte de la voz fantasmal que salía de la radio. Lisboa, Sara, mis hijos, estaban vivos. Una oleada de alivio tan inmensa me golpeó que me quedé sin aliento. Un sollozo ahogado escapó de mis labios. Estaban vivos, habían sobrevivido. La esperanza, esa cosa peligrosa y terrible, volvió a florecer en mi pecho con una fuerza dolorosa. Pero entonces escuché las palabras de nuevo. Ohio está oscuro. No hay respuesta. Estaban llamando, buscando una señal de vida desde mi rincón del mundo. Y no encontraron nada. Para ellos yo estaba en el corazón de esa oscuridad. Para ellos yo estaba muerto. La realización me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Estaban vivos, pero me creían muerto. Y yo estaba conduciendo más y más lejos del único lugar donde podrían haber pensado en buscarme. La ironía era tan perfecta, tan cósmica en su crueldad que solo pude reír. Una risa seca y rota que llenó el interior del jeep. Había pasado semanas sobreviviendo, luchando, transformándome, todo impulsado por el recuerdo de ellos. Y ahora, mi propio acto de supervivencia era lo que me estaba alejando de ellos, quizás para siempre. Para sobrevivir, tuve que abandonar el único punto de anclaje que me quedaba en el mundo. Me di cuenta de la verdadera naturaleza de mi situación. Yo era un fantasma, un hombre vivo borrado del mapa. Mi huida hacia el sur, hacia la seguridad de la naturaleza, era también una huida de cualquier posibilidad de reencuentro. Si me quedaba, moría. Si me iba, vivía. Pero vivía como un hombre muerto para las únicas personas que me importaban. La elección era una trampa perfecta, una paradoja sin solución. La voz de la radio repitió su mensaje desolador una vez más. Estamos solos. Y yo también lo estaba. Más solo que nunca. Antes, mi soledad era la de un hombre que no sabía.
Ahora era la soledad de un hombre que sabía demasiado. Sabía que estaban vivos y sabía que nunca me encontrarían. El conocimiento era una carga mucho más pesada que la ignorancia. El sol se había puesto por completo. La oscuridad envolvía la autopista. La transmisión de Lisboa comenzó a desvanecerse. La estática la reclamaba lentamente. Luché por mantener la señal, girando el dial frenéticamente, pero se había ido. El último susurro de mi vieja vida se había desvanecido en el ruido blanco. Ahora solo quedaba el sonido del motor y el latido de mi propio corazón roto. ¿Qué hacer ahora? ¿Dar la vuelta? ¿Volver a la zona muerta de Ohio, a mi casa, y esperar una señal que podría no volver a llegar nunca, muriendo de hambre mientras esperaba? ¿O seguir hacia el sur, hacia la supervivencia, y aceptar que mi antigua vida había terminado para siempre? La incertidumbre era una tortura, un abismo que se abría ante mí en la carretera oscura. Puse el jeep en marcha, seguí conduciendo hacia el sur. No fue una elección consciente, sino el simple impulso del movimiento, el instinto de un animal de seguir huyendo del peligro. Con cada kilómetro, la posibilidad de que Sara y yo volviéramos a encontrarnos se hacía más pequeña, más astronómicamente improbable. Estaba eligiendo la vida, pero era una vida sin ella, y no estaba seguro de qué tipo de vida era esa. El documento del gobierno en mi bolsillo se sentía pesado, un recordatorio del mundo que había creado esta elección imposible. Un mundo de zonas oscuras y pérdidas aceptables. Yo era una de esas pérdidas. Simplemente, aún no me había dado cuenta. Mi supervivencia física estaba asegurada, al menos por ahora. Pero mi alma, la parte de mí que estaba conectada a ellos, había sido amputada. La carretera se extendía ante mí, una cinta negra que se adentraba en una oscuridad aún más profunda. Las estrellas salieron, frías e indiferentes en el cielo sin luna. Eran las mismas estrellas que ellos veían desde Lisboa. Estábamos bajo el mismo cielo, pero en mundos diferentes, separados por un océano de estática y una decisión gubernamental, una distancia infinita. Este diario en vídeo, esta crónica de mi supervivencia, se había convertido en algo más. Se había convertido en una carta que nunca sería enviada. Un testimonio para nadie. La historia de cómo un hombre sobrevivió al fin del mundo, solo para descubrir que había perdido todo lo que le hacía querer vivir en él. La verdadera plaga no era el virus. Era la soledad. El virus mataba el cuerpo, pero la soledad mataba el alma, y yo estaba infectado terminalmente. Podría vivir otros 50 años en el desierto, cazando y cultivando, pero estaría muerto por dentro. Mi corazón se había quedado en Ohio, en una casa vacía, esperando una llamada que nunca llegaría. Continué conduciendo. El paisaje comenzó a cambiar, las llanuras dando paso a colinas ondulantes, los Apalaches, mi destino, mi refugio, mi exilio autoimpuesto. Estaba haciendo lo que me había propuesto, estaba sobreviviendo, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como la derrota más profunda e íntima que un hombre puede sufrir. La carretera estaba vacía, el mundo estaba vacío, y mi corazón estaba vacío. La incertidumbre de su destino había sido reemplazada por la certeza de mi soledad. Y en el silencio del jeep, mientras conducía hacia mi nueva vida, finalmente entendí la verdadera definición del apocalipsis. No es el fin del mundo, es el fin de tu mundo. Y el mío acababa de terminar.